La primera fase, que es la fase oral, es una fase voluntaria, donde el paciente ingiere el alimento y se forma el bolo alimenticio en la boca gracias a los movimientos de la lengua que comprimen el bolo contra el paladar, para finalmente cuando se tiene ya formado el bolo alimenticio, empujarlo con la lengua hacia atrás. Pasa a la siguiente fase, que es esta de aquí, la fase faríngea, ver cómo el bolo alimenticio pasa hacia la faringe. En la faringe ya los movimientos son involuntarios. Para esto el paladar blando se eleva y cierra la comunicación con la cavidad nasal. Ustedes saben que la faringe se comunica hacia arriba también con la cavidad nasal. El paladar blando, al elevarse, cierra la cavidad nasal y impide el paso del bolo alimenticio hacia la cavidad nasal. Asimismo, la epiglotis desciende y cierra la tráquea, porque acuérdense ustedes luego que la orofaringe va a continuarse con el esófago, pero también puede continuarse hacia la laringe. Entonces, la epiglotis desciende y cierra la entrada a la tráquea y se inicia un movimiento peristáltico que impulsa el bolo por la faringe hacia el único lugar en donde podría desplazarse, que sería el esófago, ya que se han cerrado la cavidad nasal y el acceso a la vía respiratoria. Entonces, pasa el bolo alimenticio hacia el esófago y no hacia la tráquea. Y finalmente, en la fase esofágica, que es la última, es en donde el bolo alimenticio viaja a través de todo el esófago, impulsado por las contracciones peristálticas ordenadas que se realizan en el esófago y también ayudado por la gravedad. Esta fase también es involuntaria. Recuerden que el bolo alimenticio pasa de un segmento, se contrae un segmento para impulsar el bolo alimenticio, baja el bolo alimenticio. Luego se hace una relajación del segmento inferior, baja el bolo alimenticio y se vuelve a ver contracción. Y los movimientos de contracción y relajación alternantes durante su paso por el esófago hacen que finalmente llegue hacia el estómago. Entonces, la disfagia se puede clasificar en dos tipos: disfagia orofaringea y disfagia esofágica. En el caso de la disfagia orofaringea es la dificultad inmediata que tiene el paciente para tragar. Muchas veces los pacientes mencionan este síntoma como que sienten que se queda atascado algo en la garganta, o en algunas ocasiones que el alimento regresa hacia la boca, o sea, de la faringe hacia la boca. Algunos de los síntomas que pueden orientar a que hay una disfagia orofaringea son la tos prandial, o sea que el paciente tiene tos inmediatamente al comer, cambios en la voz, regurgitación nasal, cuando a veces el paciente regresa la comida hacia la cavidad nasal y eso hace que haya regurgitación de alimento por la nariz. Sensación de ahogo, si es que la disfagia compromete también y puede haber cierto pasaje hacia la vía aérea. Y neumonía por aspiración, que sería la complicación más extrema, en la cual parte de la comida llega hacia el parénquima pulmonar, genera una neumonitis y luego una neumonía, porque recuerden ustedes que en nuestro sistema digestivo tenemos bacterias que viven ahí saprofitas, y si llegan hacia el parénquima pulmonar podrían generar también una infección. Generalmente es por gérmenes anaerobios. Es más prominente con los líquidos la disfagia orofaringea y se presenta principalmente en enfermedades neurológicas, miopatías, o sea, problemas musculares, algo que comprometa la faringe o la laringe, en el divertículo de Zenker, que ahora lo vamos a ver, que es un divertículo orofaringeo del esófago, o mejor dicho, es en la unión entre la faringe y el esófago. Ahí lo vamos a encontrar. En cuanto a la disfagia esofágica, este no es inmediato a diferencia de la orofaringea, puede haber algunos segundos de demora tras iniciar la deglución, y generalmente se produce cuando el alimento el paciente ya lo pasó, ¿no? Después que ha sentido esa sensación de pasar el alimento por la garganta, que es lo que le van a decir los pacientes, ¿no? Hacia el esófago. El problema viene aquí en el esófago. Entonces, el paciente puede decir que el alimento también se queda atascado, pero ya no tanto en la zona orofaringea, la zona de la garganta, sino sienten más hacia la zona torácica, ¿no? Siento algo aquí, como que se queda atascado en esta zona del tórax cuando yo como, ¿no? En el pecho. Por ende, podría haber dolor torácico acompañando a esta disfagia por la dificultad del paso de la comida por el esófago.
Este dolor torácico no se va a relacionar con el esfuerzo físico, sino bien con los alimentos. Puede haber recuperación del alimento también no digerido hacia la boca, el malestar torácico que tienen los pacientes. Este tipo de disfagia es más prominente con sólidos y se suele presentar por obstrucciones o trastornos motores del esófago. Mientras en obstrucciones, por ejemplo, tenemos la estenosis esofágica o los tumores esofágicos, o en algunos casos esofagitis cuando se compromete la luz del esófago. Y en los trastornos motores vamos a tener la galacia, el espasmo esofágico difuso, la esclerodermia y la enfermedad de Chagas, que ahorita vamos a mencionar algunas características de ellas. ¿Qué debo preguntar cuando un paciente tiene disfagia? Primero hay que diferenciar odinofagia, globus faríngeo de disfagia, porque estos tres términos son totalmente diferentes. En el caso de la disfagia dijimos que es la dificultad que siente el paciente para deglutir los alimentos. En cambio, la odinofagia no hace referencia a la dificultad para deglutir, sino al dolor al deglutir. Si el paciente te dice que cuando pasa el alimento le duele, como por ejemplo cuando les da una faringitis, entonces eso sería odinofagia. Es muy diferente a que el paciente te diga tengo dificultad para pasar el alimento, ¿no? Ahora, cuando el paciente siente una molestia constante en la zona de la faringe y no se relaciona necesariamente esa molestia cuando hay deglución, entonces a eso se conoce como globus faríngeo. El globus faríngeo es una sensación que siente el paciente de que algo está atorado en la garganta, no sabe qué cosa es, pero siente la sensación de atorado. Yo ni siquiera he comido nada, pero siente una sensación molesta en el cuello, algo. Por ejemplo, esto es muy frecuente a veces cuando algunos pacientes hacen reflujo gastroesofágico y el contenido del estómago refluye hacia el esófago, puede irritar la zona de la faringe, incluso la primera parte de la laringe, y genera como una sensación de que al paciente se le cierra la garganta y el paciente no sabe de qué cosa es, no está respirando, no tiene ningún problema. Entonces eso se llama globus faríngeo, que es totalmente diferente porque la disfagia solo se presenta al momento de la deglución. Hay que preguntar cómo apareció la disfagia y cuál es su evolución, si fue de manera súbita o gradual, si es intermitente, o sea, viene y va, si es progresiva, empezó a lo mejor solamente a sólidos y ahora es a sólidos y a líquidos, ¿no? Justamente aquí el tercer dato es preguntarte de qué alimento se produce, sólidos, líquidos o ambos. También puedo determinar la fase de la deglución que está afectada, porque le puedo preguntar, señor, ¿usted tiene molestias cuando va apenas inmediatamente inicia la digestión, cuando está usted masticando y pasa, ahí siente la molestia? ¿O tiene la dificultad luego de que ya deglutió, pasó por la garganta y no siente más en esta zona? El paciente te puede mencionar al respecto dónde exactamente siente que se queda atorada o siente ese atascamiento, ¿no? Si te señala el cuello, probablemente sea la faringe, si te señala el tórax, será más esofágico. Y hay que preguntar síntomas asociados, como por ejemplo dolor al deglutir, o sea, odinofagia, dolor torácico, pirosis, que pirosis es esa sensación de ardor que puede haber en lo que dicen los pacientes en la boca del estómago, pero que también a veces se siente en la zona retroesternal. Regurgitación, que quiere decir que el paciente siente que regresa la comida hacia la boca. Tos, debilidad muscular o pérdida de peso. Miren, aquí están algunas características de disfagia en patologías específicas. Vean cómo las enfermedades neurológicas dan disfagias orofaringias. El ACV, por ejemplo, cuando se compromete el asiente cerebrovascular, la fuerza muscular, el paciente puede tener compromiso de los músculos masticatorios, de la faringe, y entonces puede haber tos o atragantamiento al tragar, cambios en la voz, regurgitación nasal y aspiración. Esto es muy frecuente en los pacientes adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Que tienen ACVs bastante extensos y que luego pueden tener compromiso para el momento de deglutir. Uno tiene que darle a veces al inicio del ACV le tiene que dar la comida muy, no se le puede dar comidas muy copiosas, ni se le puede dar comidas donde el paciente tenga que masticar demasiado y con mucha paciencia hay que darle de comer al paciente. La enfermedad de Parkinson, donde también yo puedo ver que hay rigidez, temblor, y eso también genera que haya, entonces el paciente con Parkinson está todo rígido. Disfagia orofaringia, babeo, claro, por la rigidez, los pacientes con Parkinson pueden babear. Pérdida de peso y riesgo de aspiración, también hay que tener mucho cuidado en esos pacientes.
Luego, la otra causa de disfagia orofaringea la tienen aquí ustedes abajo, que es el divertículo de Zenker. Este divertículo de Zenker, como les decía, se localiza en la unión orofaringea, perdón, faringe esofágica, disculpen, va a generar una disfagia orofaringea. Un divertículo es como si hubiera una bolsita. Entonces, generalmente se produce por la debilidad de la pared posterior. Entonces, imagínense, ustedes tienen la comunicación de la faringe con el esófago y en la parte posterior voy a encontrar que se hace como una bolsita, ¿no? Del tubo normal hay como una bolsita. Entonces, cuando pasa la comida llega y se localiza en esa bolsita muchas veces, porque está mucho más cerca de la boca. Entonces, el paciente puede tener disfagias intermitentes. Es mayor con sólido y más cerca de la comida más. Regurgita alimentos no digeridos. Eso es interesante porque por ejemplo, en el reflujo gastroesofágico ya llegó al estómago. Entonces se ha procesado el alimento y el paciente cuando regurgita puede sentir como un sabor amargo en la boca, puede sentir como ácido o siente un saborcito raro, pero no siente alimentos no digeridos. Entonces el paciente es como si prácticamente de la boca estuviera regurgitando. Hay halitosis, hay mal aliento, porque como está muy cercano a la cavidad oral, entonces ese alimento se fermenta y el fermento causa el mal olor. Y también puede haber tos o aspiración, que desde el divertículo sale hacia la faringe y pasa hacia la vía aérea, y entonces causa tos y aspiración. Los otros son disfagias esofágicas. La calasia. ¿Qué cosa es la calasia? La calasia es cuando hay una pérdida de la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces imagínense, la comida tiene que pasar, acuérdense que hay un esfínter esofágico superior y un inferior. Entonces, en el inferior se conecta con el estómago, entonces el esfínter está totalmente contraído, no se relaja, entonces el alimento no pasa hacia el estómago. ¿Qué siente el paciente? Disfagia progresiva, puede ser a sólidos y a líquidos. Puede haber regurgitación del alimento, pérdida de peso y dolor retroesternal. Claro, porque imagínense, si el alimento no puede pasar, entonces el paciente siente el dolor en esta zona retroesternal, regurgita la comida, se baja de peso porque no pasa el alimento hacia la zona, hacia el estómago. El espasmo esofágico difuso es aquella patología en la cual el paciente tiene contracciones intermitentes de distintos segmentos del esófago. Entonces, el paciente, por ejemplo, este es el esófago del paciente y de repente se contrae esta zona de aquí, se contrae esta zona de aquí. O sea, es intermitente la contracción del músculo, ¿no? ¿Qué genera eso? Que haya disfagia, que es intermitente, principalmente con sólidos, porque el líquido pasa mucho más rápido, ante alimentos fríos o estrés, sobre todo porque los alimentos fríos o el estrés generan más espasmo del esófago, y también puede haber dolor retroesternal. La esclerodermia, que puede generar, la esclerodermia es una patología reumatológica en la cual hay esclerosis de distintos tejidos, o sea, como endurecimiento de distintas zonas, no solo de la piel, a través de la esclerodermia, sino también puede haber compromiso en otros sistemas como el sistema digestivo y el aparato respiratorio. Entonces miren aquí, puede haber disfagia esofágica, sólidos y líquidos, puede haber regurgitación también, pirosis y pérdida de peso. Generalmente estos pacientes, aparte de la manifestación esofágica, tendrán manifestación en piel. Entonces ustedes encontrarían este paciente que tiene la piel acartonada, que es muy característica de la esclerodermia, ¿no? O la boca así se pequeñita en la esclerodermia, ¿no? Microstomo se llama. Una boca chiquitita tienen los pacientes con esclerodermia. Tumores esofágicos van a generar una disfagia esofágica progresiva, porque eso va a depender de cómo vaya creciendo el tumor. Primero a sólidos y luego a líquidos, ¿no? Claro, porque mientras más grande es la lesión, puede haber también compromiso a los líquidos, inicialmente solo a los sólidos. Puede haber regurgitación, puede haber pérdida de peso y dolor torácico. Ok. De cada una de estas alteraciones vamos a hablar un poco más en la siguiente clase cuando vamos a síndrome esofágico. En relación a las náuseas y los vómitos, hay que diferenciar aquí. Vómito es la emesis, eso quiere decir la expulsión oral violenta del contenido gástrico, ¿no? Lo que está ya en el estómago, y de repente, por distintos motivos, se activa el reflejo del vómito y el paciente expulsa de forma violenta, ¿no?
Las náuseas se les es inminente de vomitar, que el paciente refiere esta sensación como una sensación extraña en el epigastrio o a veces en la faringe, ¿no? Siente algo extraño previo al vómito y luego después de las náuseas en algunas ocasiones, no en todas, va a desencadenar el vómito. En cuanto a la fisiopatología del vómito, yo voy a tener que el estímulo va a ser o puede ser de diferente índole, no necesariamente responde a un solo estímulo, pero van ustedes a ver que dentro de las causas las más frecuentes van a ser las gastrointestinales, como por ejemplo la obstrucción, que se presenta con tumores, adherencias, hernias o vólvulos, que esto también lo vamos a ver en la próxima clase. La inflamación, que muchas de ellas pueden ir asociadas a infecciones, a veces no. Tanto del estómago como el intestino, gastroenteritis, colecistitis, la inflamación de la vesícula, apendicitis del apéndice, hepatitis del hígado y pancreatitis del páncreas. Y trastornos funcionales, como por ejemplo gastroparesia. La gastroparesia es un trastorno en el cual el estómago se vuelve como más lento, por así decirlo, y entonces el paciente tiene retardo en el vaciamiento gástrico del estómago, se dilata un poco más, hay dificultad para que pase el alimento, ¿no? Enfermedad por reflujo gastroesofágico, que eso también lo vamos a ver en la próxima clase, en la cual hay una debilidad del esfínter esofágico inferior, donde hace lo contrario a la calacia, y entonces la comida refluye. Lo neurológico, como por ejemplo aumento de la presión intracraniana, migraña, traumatismo encefalocraniano, meningítico, encefalitis, estos son por estímulo del centro del vómito, que ahora vamos a ver. Endocrino-metabólicos también, la cetoacidosis diabética, insuficiencia adrenal, uremia, que es el aumento de la urea, de los nitrogenados que se ven en pacientes con enfermedad renal, hipercalcemia, el aumento del calcio y la hiponatremia, disminución del sodio. En los cardiovasculares hemos visto, por ejemplo, que es uno de los síntomas, sobre todo el edema, y en la insuficiencia cardíaca también podría aparecer, pero más característico en el edema. También pueden ser por problemas vestibulares, como por ejemplo el vértigo posicional paroxístico benigno, que es una situación en la cual el paciente presenta vértigo, o sea, siente que todo le da vueltas al momento de hacer cambios de posición bruscos, sobre todo de la cabeza o del cuerpo en general, ¿no? Laberintitis y la enfermedad de Meniere. Psicológicas, ansiedad, pánico, la bulimia, en donde la paciente se induce de los vómitos. Algunas toxinas y fármacos, la quimioterapia tal vez es la más conocida. Los opioides, sobre todo por ejemplo el tramadol, es muy frecuente cuando el paciente tiene dolores muy fuertes y toma tramadol, puede haber náuseas y vómitos también. Algunos antibióticos, digoxina, el alcohol también es conocido por su influjo que tiene de relajar el esfínter esofágico inferior, pesticidas, metales pesados y el embarazo principalmente por el influjo de la progesterona, que la progesterona relaja el esfínter esofágico inferior y puede hacer que haya náuseas. Vean ustedes que todas estas causas van a estar dadas porque hay zonas, digamos, donde se va a captar el estímulo para que se pueda estimular el centro del vómito. Vean ustedes que aquí está el sistema nervioso central, el tubo digestivo y el corazón, el sistema vestibular y el área postrema. Esto va a influenciar sobre el centro del vómito que se encuentra en el bulbo raquídeo. ¿Y qué va a permitir esto? Va a permitir, primero, que haya una comunicación hacia el tracto gastrointestinal superior y al tracto gastrointestinal inferior. Vean ustedes cómo lo que va a señalar, lo que va a hacer primero es ir hacia la unión del estómago con el esófago y va a permitir la relajación del esfínter esofágico inferior. Pero eso no va a ser solamente necesario para que se produzca el vómito, porque el vómito es violento. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una contracción de la musculatura abdominal y del diafragma. Esto se hace a través de señales somatomotoras que aumentan la presión intraabdominal y producen parada respiratoria, como si presionaran la cavidad abdominal, y entonces lo que generan es de que hay esa presión necesaria, ya que ha relajado el esfínter esofágico inferior, para que salga la comida. Sale la comida y también en la vía superior va a permitir
la cierre de la glottis y la elevación del paladar blando. ¿Para qué? Para que la comida no refluya hacia la cavidad nasal ni tampoco pase hacia el sistema respiratorio. Y de esta manera se produce el vómito. ¿Qué debo preguntar cuando hay náuseas y vómitos? Hay que diferenciar náuseas de arcadas y vómitos de regurgitación y rumiación. Las arcadas, a diferencia de las náuseas, son como unas contracciones abdominales forzadas sin que el paciente llegue a vomitar. Entonces el paciente siente como una contracción a nivel del abdomen. Esa sensación de que se contrae el abdomen son como las arcadas. Las náuseas son el deseo, más que todo, el deseo que siente el paciente de vomitar. En la mayoría de veces las náuseas van acompañadas de las arcadas. Entonces el paciente tiene esa sensación extraña en la laringe, en el epigastrio, y de repente viene la contracción. Entonces viene el famoso, la famosa signo que usted puede ver en un paciente que tiene náuseas, ¿no? Pero al final el paciente conoce y dice, quiero vomitar, y de repente, pero no vomita. Excepto de hacer, son las arcadas, ¿no? Las náuseas siempre son las ganas, esa sensación extraña. Ha expulsado contenido alimentario de forma violenta. Entonces, después que vino la náusea, el paciente vomitó, la expulsión fue rápida, entonces eso es un vómito. Si el paciente no tiene esa sensación, no está precedido de náuseas muchas veces, pero el paciente lo que te dice es, yo siento que he comido y después de comer siento como me regresa la comida, que está en mi boca, me molesta, siento amargo y demás. Ya, eso es más que todo regurgitación. No hay náusea, no hay el esfuerzo, no hay esa sensación violenta, simplemente el paciente la comida viene solita. O también hay algunos pacientes que le van a decir que el paciente mastica, deglute, y luego el bolo que ha deglutido regresa nuevamente hacia la boca con facilidad y el paciente lo vuelve a masticar. Eso se llama rumiación, porque lo que hace la rumiación es característico de los animales rumiantes. ¿Qué hacen los animales rumiantes? Tipo la vaca, ¿no? Come, mastica, pasa y lo vuelve a regresar a la boca. Pasa y lo vuelve a regresar a la boca. Eso es rumiación, que es totalmente diferente a vómito, que es totalmente diferente a regurgitación. Hay que preguntar cuándo comienzan las náuseas y vómitos, si son intermitentes o constantes. También la temporalidad es importante, si esto ocurre antes, durante o después de las comidas, para ver si tiene alguna relación con ellas. Si ocurre en el día o en la noche, también puede ser un dato que nos podría ayudar para poder determinar las causas de los vómitos y las náuseas. Y esto es importantísimo, el tipo del vómito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido del vómito? Eso nos puede orientar. Si los alimentos son poco digeridos, probablemente será esofágico, parcialmente digeridos, más gastrointestinal. Biliosos, por ejemplo, los vómitos biliosos de qué color son amarillo verdoso o un verde oscuro, ¿no? Este verde oscuro, ¿no? Este verde oscuro hace referencia al color que puede tener las verduras que son oscuras, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el poro. Entonces, aquí por favor corrijan el vómito con B, el vómito porráceo con B. Ya corrijan aquí tu lapsus. P, porráceo. Porráceo porque se parece al poro, ¿no? Que puede ser un verde oscuro. Por obstrucción intestinal proximal a la ampolla de Barton. Claro, porque lo que yo tengo es que al haber una obstrucción intestinal a este nivel, entonces va a refluir el contenido de la bilis que está en el duodeno y entonces el paciente puede tener ese tipo de vómito, ¿no? Que es de color verdoso o verdoso. Con sangre se denomina hematemesis, puede ser rojo como tal, si es inmediata la hemorragia, o con mucha más frecuencia rojo oscuro marrón, que ahora sí es borráceo, ¿no? ¿Por qué borráceo? Borráceo con B porque es como el borro del café. Cuando ustedes han pasado café y han terminado de pasar café y botan lo que queda en la máquina, es un color oscuro, bien oscuro, un marrón oscuro. A eso se denomina borráceo. Ahora sí está bien con B porque es como el borro del café. Entonces, esas son las diferencias que ustedes van a encontrar. Estos términos de borráceo y borráceo ya no lo escucho con mucha frecuencia en
en la parte médica, pero los antiguos, por ejemplo, los semiólogos, los maestros hablaban mucho de este tipo de términos. Ya no he escuchado tanto, pero igual, de todas maneras, ahí si lo escuchan, es para que ustedes tengan en consideración. Y también puede haber un vómito de contenido fecal que se llama vómito fecaloideo, cuando vomitas heces, que se presenta en las obstrucciones intestinales y colónicas. La obstrucción intestinal, mientras más baja sea, con menor frecuencia habrá vómitos, y si aparecen los vómitos hay probabilidad de que sea fecaloideo. Pero en la obstrucción intestinal alta, por ejemplo, como hemos visto aquí, los vómitos van a ser mucho más frecuentes y van a ser de contenido alimentario o de contenido bilioso. Ahora, también hay que preguntar cuántas veces ha vomitado y qué cantidad ha vomitado. Esto es importante, porque puede ser que yo te digo, yo he vomitado, sí, pero he vomitado una cosita así, ¿no? Pura saliva, ¿no? Contenido gástrico, en poca cantidad y solamente una vez. Y otra cosa muy diferente es que ha vomitado sangre 4 veces, como media taza. Entonces, eso es diferente. En relación a qué cantidad ha vomitado, lo mismo que sucedía en la expectoración, más o menos podría preguntarse al paciente. ¿Habrá vomitado el contenido de una taza, de un vaso, el contenido de una cuchara? El paciente más o menos puede darse una idea de cómo ha vomitado en cuanto a cantidad de cada vómito, ¿no? Esto también es importante si la relación con el esfuerzo, o sea, si el paciente requiere esfuerzo para vomitar o son como en proyectil. Hay algunas patologías en las cuales el paciente tiene el esfuerzo, o sea, viene la sensación blandada y luego vomita con el esfuerzo. Y otra vez el paciente puede ser que tenga la sensación y de repente vomita con fuerza, y el vómito sale de forma explosiva. Eso se llama vómito en proyectil. El vómito en proyectil muchas veces no va asociado a náuseas. Entonces yo estoy así, no tengo esa sensación de querer vomitar y de repente tengo el vómito. Eso se llama vómito en proyectil, no va asociado usualmente a náuseas. Es muy frecuente, por ejemplo, encontrar en patología del sistema nervioso central, ¿no? Entonces los pacientes que tienen sobre todo hipertensión endocraniana hacen vómitos en proyectil. Hay que preguntar por síntomas asociados, como por ejemplo dolor abdominal asociado. Algo interesante si es que se alivia el dolor abdominal con el vómito. Hay patologías, por ejemplo, gastrointestinales, cuando hay infecciones, por ejemplo, o cuando han tenido una intoxicación alcohólica, por ejemplo, alguno de ustedes, creo que no haya sido así, nunca. Hay dolor abdominal y hay vómito, sensación de náusea. Ustedes vomitan y ya se les pasó todo el dolor, todo el abdomen tranquilo. Lo mismo pasa en las infecciones. El paciente vomita con las intoxicaciones. El paciente vomita y luego ya no tiene dolor, Hay otras patologías en donde el paciente vomita y el dolor sigue. Presenta otros síntomas como cambios en la defecación, o sea, de estreñimiento, fiebre, dolor de cabeza, pérdida de peso, vértigo o acúfenos. Esto sobre todo para poder relacionar la causa de las náuseas y vómitos. Acá están algunas características en relación a patologías específicas. Entonces aquí tenemos gastroenteritis aguda, por ejemplo, o sea, una infección gastrointestinal. Vómito de inicio agudo, alimentario piloso, autolimitado, se acompaña de fiebre, dolor abdominal y diarrea. O sea, una infección gastrointestinal, ¿no? Cuando ustedes tienen diarrea, tienen usualmente una gastroenteritis aguda. Obstrucción intestinal, vómito profuso, progresivo, bilioso o porráceo. Miren, aquí está el vómito bilioso, miren, este es verde. Si ustedes lo comparan con esto es un poro, entonces es porráceo como el poro, ¿no? Este es el poro, por si alguien no sabe cocinar, este es el poro. Y la obstrucción es esto sobre todo cuando la obstrucción intestinal es más alta. Cuando la obstrucción intestinal es más distal, o sea, más baja, ¿qué es lo que puede haber? Puede haber vómito fecaloideo asociado a dolor y distensión abdominal y ausencia de eliminación de heces o heces. Depende de dónde está la obstrucción intestinal, también el contenido de los vómitos y la cantidad de vómito y frecuencia puede variar. Vean que en la mayoría de patologías encontraré esto, que es el vómito alimentario, ¿no? Que es el vómito que se ve mucho en las gastroenteritis agudas, también en las obstrucciones intestinales altas. Metabólicos, los problemas metabólicos usualmente causan náuseas matutinas. El paciente se levanta con náuseas. Es muy frecuente, sobre todo, se ve esta característica en la uremia.
Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que tienen síndrome urémico, una de las características son náuseas y vómitos matutinos, más en la mañana. En el aumento de presión intracraniana, lo que les decía yo, por ejemplo por tumores o hemorragia en el sistema nervioso central, vómitos en proyectil, no te avisa con las náuseas, el paciente vomita de alimentario bilioso, matutino, sobre todo muchas veces se ve, los tumores, por ejemplo, porque las hemorragias suelen ser más agudas, pero los tumores, por ejemplo, en el sistema nervioso central, el paciente se levanta con cefalea en la mañana y vomita en la mañana. Es progresivo y sí, la cefalea intensa es una característica de este tipo de patología. La úlcera péptica, que también la vamos a ver en la próxima clase, una solución de continuidad a nivel gastroduodenal. Usual son leves al inicio, generalmente, pero si hay obstrucción o perforación de la úlcera, puede haber contenido alimentario o bilioso que mejoran el dolor abdominal, también puede haber hematemesis o el vómito puede ser borráceo si hay hemorragia, ¿no? Entonces aquí, nuevamente aquí es B o B de borro, ¿no? Y aquí está hematemesis, borráceo como la borra del café. Miren cómo la coloración es más oscura y este es el café que les decía para hacer la comparación. En el embarazo suelen ser matutinos, biliosos, y en las primeras semanas de la gestación donde hay mayor influencia de la progesterona, porque luego tienden a mejorar. El dolor abdominal lo hemos visto ya en semiología general en un juego de roles, pero igual es un motivo de consulta muy frecuente. El dolor abdominal también es una percepción del paciente, una sensación dolorosa o de malestar en el abdomen que puede originarse en cualquier estructura abdominal o en algún área cercana al abdomen. Esto también lo habían visto ustedes, la fisiopatología del dolor. Entonces voy a tener dolor visceral que afecta el peritoneo visceral, dolor somático que afecta el peritoneo parietal, que muchas veces este tipo de dolor se le conoce directamente como dolor parietal, y el dolor referido. En el caso del dolor visceral se va a producir por distensión, isquemia o inflamación de la pared de la víscera hueca, que es donde están las terminaciones nerviosas, o de la cápsula de los órganos sólidos. Recuerden que lo que duele en los órganos sólidos no es en sí el parénquima, sino la cápsula que envuelve a los órganos sólidos. Es un dolor sordo, mal localizado. Generalmente los pacientes tienden a mencionar la línea media. ¿Dónde te duele? Me duele acá, me duele acá. Siempre se van al medio, nunca pueden señalar con un dedo exactamente dónde les duele, como al inicio de la apendicitis, por ejemplo. Y se puede acompañar de síntomas o signos autonómicos, entonces el paciente tiene sudoración, está pálido, le da... Dolor somático se produce por la inflamación, que puede ser infección o química, en este caso del peritoneo parietal, y es localizado, intenso, brusco, aumenta con la tos, con la respiración o los movimientos, y se puede acompañar de un espasmo de la pared muscular de forma refleja. Esto, por ejemplo, se ve en la segunda parte de la evolución del dolor de la apendicitis. La apendicitis al inicio es así, ¿no? ¿Dónde te duele? Me duele acá, en esta zona, me duele. Cuando pasan las horas de la evolución del dolor de la apendicitis, el dolor, la afectación del apéndice empieza a afectar el peritoneo parietal que envuelve el apéndice, y entonces el dolor se localiza hacia esta zona. Y entonces en la fosa ilíaca derecha, ahí el paciente dice, ¿dónde te duele? Y ahora se dice, acá. Ya se localizó el dolor porque empezó a afectar el peritoneo parietal. Entonces es un dolor intenso, brusco, que aumenta con la tos, la respiración, ¿no? Y tú le palpas en esta zona, palpas todo el abdomen y está blandito, blandito, blandito. Llegas acá y el paciente se pone rígido en estas zonas, se pone duro. Hay un reflejo, un espasmo muscular reflejo. Ya. Luego de eso tenemos el dolor referido. El dolor referido es aquel que surge en estructuras viscerales, pero se va a percibir a distancia del órgano afectado. No es irradiación, porque irradiación es que el dolor lo siento aquí, por ejemplo en la boca del estómago, y se me va hacia atrás. No es un dolor irradiado en cinturón, es diferente. En este caso, el paciente tiene dolor en una zona, pero le duele otra. El ejemplo más característico y clásico es la colicistitis aguda. El paciente tiene una colicistitis aguda y le duele el hombro. No, muy parecido a lo que habíamos mencionado en respiratorio. Lo que pasa es que la zona del
que esta zona donde está el diafragma y las terminaciones nerviosas que inervan, valga la redundancia, al diafragma, ante patologías basales respiratorias o pleurales y ante patologías de, por ejemplo, de vesícula, tienden a irritar esta zona. Y esta zona, justo, la inervación de esta zona se une en región cervical junto con la que viene de la sensibilidad de la piel de esta zona. Entonces el paciente por eso siente el dolor en el hombro, además del dolor aquí, ¿no? Eso es un dolor referido, no es que el dolor viene y sube todo por el pecho y se va al hombro, no, es acá y acá. Son dos hitos diferentes, entonces eso sería dolor referido. No. En cuanto a las causas de dolor abdominal, esto también es importante. Se entiende que hay un dolor de tipo intraperitoneal, donde se afecta básicamente de los órganos que están dentro de la cavidad peritoneal. Peritonitis, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, que es la inflamación de los divertículos, que son como bolsitas que usualmente se localizan en el colon sigmoides. Pancreatitis, úlcera péptica. Adenitis mesentérica es un diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda. Se ve mucho en niños que después de una infección viral se inflaman los ganglios linfáticos de la cavidad abdominal, del mesenterio, y eso genera como un dolor también en cuadrante inferior derecho o fosiliaca derecha, que simula una apendicitis, pero no es una apendicitis. La enfermedad pélvica inflamatoria en la mujer, obstrucciones intestinales, coledocolitiasis, afectación del colédoco, litiasis vesicular, un aneurisma de aorta abdominal roto, rotura de vaso, embarazo ectópico, isquemia mesentérica, que es cuando hay una falta de irrigación hacia los intestinos, hernia estrangulada, vasculitis y traumatismo. En cambio, lo extraperitoneal, van a ver ustedes que está fuera del sistema nervioso, perdón, del sistema digestivo, neumonías basales, sobre todo por su cercanía al abdomen, el IMA, el infarto agudo de cara inferior. ¿Se acuerdan ustedes que el dolor epigástrico puede ser un síntoma de un infarto del miocardio de cara inferior? Pericarditis, también por su cercanía. Insuficiencia cardíaca, sobre todo por la congestión hepática, que hace que el hígado se llene más de sangre, se encharque, se distiende la cápsula del hígado y duele. Pielonefritis, todo lo que es nefrourológico está retroperitoneal, entonces por eso van a ver pielonefritis, cólico renal. Las metabólicas, como por ejemplo cetoacidosis diabética, porfiria, crisis adrenal, uremia, pueden dar dolor abdominal. Ese dolor abdominal es difuso, el paciente no lo localiza bien, ¿no? Y el herpes zóster, que puede afectar en algunos casos, pero afecta la piel. Entonces el paciente suele tener dolor abdominal junto con las lesiones que describen el trayecto. Entonces puede empezar de la zona dorso-lumbar, venir por aquí, así, 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 y tú ves lesiones vesiculares agrupadas como racimitos, así alrededor de esta zona de aquí del flanco, que se puede ir incluso hasta la región inguinal, ¿no? Ahora, deben recordar que hay una situación que es el abdomen agudo. El abdomen agudo es una situación de emergencia en la cual el paciente presenta un conjunto de signos y síntomas de forma aguda que son referidos al abdomen, en donde el dolor es el síntoma predominante. Entonces, muchos pacientes que vienen por dolor asociado a otros síntomas de forma aguda, ustedes van a ver este diagnóstico de abdomen agudo en la emergencia, por ejemplo, ¿no? Y algunos incluso, porque el abdomen agudo, como ustedes se dan cuenta, hay muchos de ellos que son de manejo médico, pero hay otros que son de manejo quirúrgico. Entonces, ustedes cuando sean internos van a ver mucho, o a lo mejor harán sus rotaciones, que dicen abdomen agudo de ingreso a la emergencia y le ponen quirúrgico o le ponen médico. Quirúrgico, ¿por qué hacen esa distinción? Para ver a dónde lo refieren, al tópico de cirugía o al tópico de medicina. Bueno, esto ya lo saben, pues Alicia, ¿no es cierto? Dice, entonces rápidamente, ¿no? Aparición, antigüedad, cómo funciona el dolor, fue súbito gradual, cuánto tiempo dura, es continua intermitente. Localización. ¿En qué parte del abdomen presenta el dolor? ¿Es localizado o difuso? Podría señalarlo. Y en relación a la localización, yo también podría ver exactamente en qué órgano es el afectado, ¿no? Vamos a verlo en el examen físico, que el abdomen se puede dividir en cuadrantes, en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes, pero en esta gráfica lo que yo veo es más o menos qué órgano podría yo sospechar que podría ser, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo me encuentro en el cuadrante superior derecho, ¿no? Entonces yo no voy a pensar, por ejemplo, que la paciente va a tener con un dolor en cuadrante superior derecho un embarazo ectópico, ¿no? Porque la trompa
que es el lugar en donde se sienta el embarazo ectópico con mayor frecuencia, en la ampolla de la trompa está localizado en las fosas ilíacas. Entonces yo no podría decir que la paciente que tiene un dolor aquí va a tener esto, ¿no? Lo mismo cuando ustedes me presentaron la primera vez y al doctor Díaz nos presentaron sus diagnósticos diferenciales de dolor abdominal. Entonces decían, el paciente venía por una apendicitis y decían, mi descarte sería una úlcera péptica, sería una litiasis vesicular, pero si acá está la vesícula y acá está el estómago, entonces ¿dónde está entonces ¿cuál es el sustento para pensar acá, ¿no? Si el dolor empezó acá y ahora está acá, entonces ¿cuál es el sustento para pensar en eso? Ahora, si tú me dijeras, doctor, yo puedo pensar que es una adenitis mesentérica que no está acá, sí. Si es una mujer, problemas ováricos, sí. Doctor, ¿podría ser en un caso extraño un divertículo del lado derecho? El divertículo es más frecuente en el lado izquierdo. ¿Podría ser? Ya te lo voy a pasar. Puede ser también, ¿no? Pero que me pongas otro órgano que no es, no puede ser. Entonces hay que tener un poco ahí de lógica. La única situación que podría valer esos son los dolores referidos, pero son menos frecuentes. La irradiación, que ya saben que es hacia dónde se propaga el dolor, carácter, el tipo de dolor, hay que mencionarle al paciente, ¿ya? Y cuando ustedes preguntan esto, chicos, tienen que preguntar el lenguaje del paciente. Yo voy a ver si que preguntan, señor, ¿cuál es la irradiación de su dolor? ¿Qué sabe el paciente qué es irradiación? ¿A dónde se propaga el dolor? El dolor que usted siente en esta zona, acá le duele, ¿verdad? Acá. Usted siente que ese dolor se va hacia otro lado, se propaga hacia otro lado, así tienen que preguntarle. ¿Cuál es el carácter de su dolor? El paciente no sabe qué es carácter. ¿Cómo le duele? ¿Le punza, le arde, le quema, le retuerce? Tienen que darle opciones al paciente. También le dicen, ¿cuál es su intensidad del dolor? Recuerden que ahí podemos utilizar la escala de EVA, ¿no? Para que el paciente me diga más o menos del 1 al 10 cuánto es el dolor que siente. Y ustedes le dicen también, ustedes veo que ya en su juego de roles también dicen, ¿no? Del 1 al 10 ¿cuánto te duele? O de un 1 al 10 ¿cómo es el dolor? Le dicen, un 8, doctor. El paciente es médico, el paciente es personal de salud. Si a mí me dicen, del 1 al 10 ¿cómo me duele? Yo te puedo decir 1. Así uno sí, porque me duele una vez al día. Entonces hay que tratar de lenguaje y llevarlo ante el paciente, ¿no? Y la A, que es atenuantes, agravantes y asociados, que es para poder ver qué cosa mejora, qué cosa alivia el dolor. Utiliza mucho su lógica, ¿no? Para ver qué podría aliviar o mejorar el dolor y se asocia al otro. Ya, aquí hay algunas características. Apendicitis aguda, ya lo vimos, es un dolor de tipo cólico. El dolor cólico es retortijón. ¿Cómo es el dolor retortijón? Te retuerce y suelta. Te retuerce y suelta. No, las chicas, por ejemplo, seguramente alguna de ellas ha tenido cólicos. Viene el dolor y se va, viene el dolor y se va. Ese es el dolor cólico, ¿no? Inicia de forma periortical y de forma gradual, luego migra hacia la fosa ilíaca derecha. La cronología de Murphy, ojo, no estoy diciendo signo, estoy diciendo cronología de Murphy. Y es constante y exacerbado por los movimientos. Colecistitis aguda, dolor brusco tras ingesta de comida con peso y grasas, hipocondrio derecho o cuadrante superior derecho. Se puede referir, no irradiar, se puede referir hacia el hombro. Ya puede haber dolor referido al hombro, aquí por favor corrijan, puede haber dolor referido al hombro y no se con analgésicos. La úlcera péptica, vean cómo cambia el dolor, es un dolor urente, los anteriores eran cólicos, en epigastrio, que puede ceder con la ingesta de alimentos, en cuyo caso pensaría más que es de afectación duodenal, o puede empeorar con los alimentos, que sería más gástrico. Este datito, por ejemplo, si bien en el día a día, en la clínica, a veces no se cumple a rajatabla, pero sí es muy conocido para los dos tipos de úlceras. En la pancreatitis aguda, un dolor epigástrico intenso que se irradia en la espalda, ahí sí irradiado, asociado al consumo de alcohol o de una comida copiosa. Obstrucción intestinal, que lo van a ver hoy día en Fulcor, en ECORE. Dolor cólico intermitente, ¿no? Tipo retortijón, agudo, exacerbado tras el vómito y localizado según el sitio de obstrucción, ¿no? Mientras la obstrucción sea más alta, entonces el paciente sentirá un dolor abdominal relacionado tal vez más a la zona de la obstrucción. Mientras sea más baja, el dolor podría ser más bajo también, dependiendo de dónde está la obstrucción y está la lucha para vencer la obstrucción intestinal. Diverticulitis es la apendicitis del lado izquierdo, ¿no? Los pacientes suelen decir que el dolor es más sordo y constante, se localiza en la fosa ilíaca izquierda, y se vuelve más intenso si se perfora o abscesa. O sea, se rompe el divertículo o se hace un absceso y se llena de pus, el dolor puede ser mucho mayor. Y
la isquemia mesentérica, que es un dolor abdominal súbito, severo, difuso y desproporcionado a los hallazgos físicos. ¿Qué significa esto de aquí, desproporcionados a los hallazgos físicos? Cuando ustedes leen, por ejemplo, isquemia mesentérica, tienen los mismos factores de riesgo para la isquemia, coronaria. También la fibrilación auricular puede ser, si manda un émbolo, podría ser también un factor de riesgo para la isquemia mesentérica. Entonces los pacientes dicen, de la nada estaba tranquilo y viene el dolor súbito, severo, todo me duele, la sudoración fría, palidez y demás. Tú examinas el abdomen y no encuentras nada. Entonces dices, ¿qué tanto dolor porque no haya nada? Entonces ven los factores de riesgo cardiovascular y dices, podría ser una isquemia mesentérica. Mucho más frecuente también en pacientes mayores. Ya. Luego de eso tenemos la diarrea. En el caso de diarrea es el aumento, la frecuencia, el volumen y disminución de la consistencia de la deposición. Cualquiera de esas tres características que se alteran y aumentan, cambian, pueden estar en relación a diarrea. Generalmente el paciente lo va a referir como más de 3 evacuaciones líquidas o semilíquidas por día. Entonces el paciente manifiesta ese cambio en la consistencia y el aumento en la frecuencia. Fisiopatológicamente yo puedo clasificar la diarrea en estos grupos que ustedes ven aquí, que son diarrea osmótica, diarrea secretora, diarrea inflamatoria y una diarrea por dismotilidad. En el caso de la diarrea osmótica se produce cuando en la luz del intestino hay la presencia de una sustancia que es osmótica. ¿Qué significa sustancia osmótica? Sustancia osmótica es una sustancia que jala agua. Entonces, dentro del lumen hay una sustancia que jala agua, que generalmente se debe a procesos de mala absorción. Si bien algunos sacan a veces a la diarrea malabsortiva como un quinto mecanismo fisiopatológico, la mala absorción va a hacer que haya comida que no está digerida hacia lo mínimo, y la presencia de ese alimento puede generar, o de esa sustancia puede generar que haya jalar agua hacia la luz del intestino. Entonces, sale agua hacia el lumen, desde el intracelular al extracelular, o sea, del heterocito hacia afuera, hacia el lumen, ¿no? Son pacientes que si uno hace una osmolaridad fecal, o sea, mira la osmolaridad en las heces, va a estar aumentada, ¿no? Porque no se están absorbiendo los nutrientes. Ahora, ¿quiénes causan, por ejemplo, diarrea osmótica? Lo tienen aquí ustedes, diarrea osmótica. Intolerancia a la lactosa es una causa muy frecuente. Los pacientes en intolerancia a la lactosa tienen deficiencia de lactasa y la lactasa permite que se digiera la lactosa en glucosa y galactosa. Entonces, como no se puede hacer eso, la lactosa se queda allí y la lactosa es lo que jala el agua. Uso de algunos laxantes osmóticos, por ejemplo, ustedes han visto, a lo mejor han escuchado la lactulosa. La lactulosa es un medicamento que damos para el estreñimiento. El paciente toma la lactulosa no la digiere, ¿cómo se llama? No la digiere el intestino, y al no digerir el intestino, se queda de la luz en el lumen y jala agua también. La fibra, de hecho, por ejemplo, cuando uno quiere que un paciente que tiene estreñimiento pueda evacuar con normalidad, uno da fibra y la fibra tiene lo mismo, ¿no? No se digiere y jala agua. Y mala absorción de otros carbohidratos. Secretora es la que tenemos aquí. En la secretora el problema es que hay una activación intracelular del AMP cíclico, gemetocíclico y calcio, que va a estimular la apertura de canales de cloro de los enterocitos de las criptas. Estimula la inhibe la absorción de sodio y cloro, y esto altera el flujo iónico celular a través del daño de las uniones estrechas. Entonces, no hay mala absorción de los nutrientes, sino que hay mayor secreción hacia el lumen por activación. ¿Y quién da esta activación? Generalmente la diarrea secretoria se asocia a algunos problemas gastrointestinales, infecciones gastrointestinales o intoxicaciones. Toxinas bacterianas, por ejemplo el cólera, hace una activación intracelular del AMP cíclico, por ejemplo, y genera que haya mayor flujo de agua hacia
hacia el intestino. El cólera ya no es tan común, pero en la época de los 80 el cólera era muy frecuente, hubo una alta mortalidad por el cólera. A partir de ahí es donde se impuso el lavado de manos, el lavarse las manos a las personas. Se disminuyó bastante la transmisión del cólera. El cólera, por ejemplo, da una diarrea muy profusa, muy profusa, totalmente líquida, y tiene una coloración específica, es como lavado de arroz, ¿no? Alguna vez ustedes han lavado el arroz, da ese color medio blanquecino. Las infecciones virales como el rotavirus, muy frecuentes sobre todo en los niños, hay que tener mucho cuidado, por eso está dentro del tema de vacunación. Algunos tumores secretorios de hormonas, como por ejemplo el lipoma, que es un tumor pancreático que secreta el péptido intestinal vasoactivo, que hace que haya mayor secreción de las células intestinales hacia el lumen. Algunos fármacos antineoplásicos también pueden tener este efecto, ¿no? Ahora, una diferencia, por ejemplo, entre la diarrea osmótica y la diarrea secretora es que la diarrea osmótica mejora con el ayuno. O sea, tú dejas de comer esa sustancia y ya no hay diarrea. En cambio, en la diarrea secretora, y alguna vez ustedes habrán tenido solamente una diarrea infecciosa, viral, ustedes comen y sigue la diarrea, dejan de comer y sigue la diarrea, sigue la diarrea. Diarrea inflamatoria. La diarrea inflamatoria se produce por destrucción de las células epiteliales. Esto genera que haya mediadores inflamatorios, estimula la salida de agua hacia la luz, aumenta la motilidad intestinal y podría haber también mala absorción de nutrientes. La diarrea inflamatoria también se ve en algunas infecciones, pero miren que el mecanismo es diferente, porque en los anteriores, como el cólera y el rotavirus, que son característicamente secretorios, no hay destrucción del enterocito, simplemente se estimula que haya mayor secreción de agua. En cambio, en la inflamatoria sí hay destrucción del enterocito. ¿Cuáles son, por ejemplo? Infecciones invasivas, como la Shigella o el Campylobacter, que en algunas de sus formas pueden dar incluso presencia de sangre en las heces. Tuberculosis, enfermedades inflamatorias como el Crohn y la colitis ulcerosa. Y por dismotilidad, que es aquella en la cual se afecta el sistema nervioso entérico. Entonces, aumenta la motilidad intestinal, o sea, el paciente no tiene ningún problema a nivel de lumen, no tiene ningún problema con los enterocitos o la secreción de agua, sino que el intestino empieza a moverse más, ¿no? Y esto reduce el tiempo de tránsito intestinal, se absorbe menos agua, se absorben menos nutrientes y entonces el paciente termina haciendo grandes volúmenes de deposiciones. Por ejemplo, en el intestino irritable, esto es muy frecuente, entonces por ansiedad, estrés y demás, ¿qué pasa en el intestino irritable? El intestino empieza a funcionar más rápido y entonces la persona va al baño con mayor frecuencia de diabetes. Hipertiroidismo por la hipermotilidad también que hay en el intestino, neuropatía diabética porque a veces el paciente hay una alteración en la inervación de los intestinos, porque la diabetes también puede afectar los nervios autonómicos y generar neuropatía diabética. Eso se conoce como enteropatía diabética. Y también post cirugía, donde a veces, por ejemplo, post cirugía bariátrica se resecan ciertas partes del intestino y el resto del intestino que queda, a veces hace como trastornos de dismotilidad y entonces hay mayor producción de heces. Ahora, esto es en relación a la fisiopatología, que es una forma de describirla, pero también hay una diarrea fisiopática clasificada por la duración, perdón, no por el mecanismo fisiopatológico. Aguda, menos de 2 semanas, sobre todo infecciosas, toxinas o fármacos. Persistente, de 2 a 4 semanas, y crónica, más de 4 semanas. Puede ser de ciertas infecciones, por ejemplo, de todas las infecciones que ustedes ven ahí, la tuberculosis puede ser diarrea crónica, ¿no? Alteraciones de la motilidad, el hipertiroidismo, el intestino irritable, mala absorción y intolerancia a la glucosa, por ejemplo, tumores como el lipoma o la enfermedad inflamatoria intestinal como el Crohn y la colitis ulcerosa. Muy bien, en la diarrea, ¿qué cosa debo preguntar? La duración, ¿cuánto tiempo lleva con diarrea el paciente? ¿Cuántas veces va al día a realizar deposiciones? Las deposiciones son abundantes, son escasas, son líquidas, semilíquidas o blandas, ¿no? Líquidas totalmente agua, semilíquidas un poco aguadas, blandas que son la consistencia disminuida en relación a lo habitual. Esto también es importante si hay presencia de moco, sangre o pus. Moco, sangre o pus. Al preguntarle, porque eso me podrías decir si la diarrea es una diarrea también más inflamatoria, ¿no? El color de las deposiciones, de qué color son las heces, el olor también en algunas ocasiones, si es que las deposiciones son fétidas, ¿no? Relación con algunos alimentos, si empeora después de comer, como en la malabsorción, en la osmótica, o mejora cuando no come, ¿no?
Desencadenantes o agravantes si relacionan con algún alimento, medicamento, viaje reciente, contacto con persona enferma, y los síntomas asociados que suelen ser más gastrointestinales. En cuanto a las características de algunos tipos de diarrea, y ustedes van a ver ahí, diarrea osmótica, heces acuosas de volumen moderado que mejoran o desaparecen con el ayuno. Claro, porque en la osmótica ya lo que no se está absorbiendo, yo lo dejo de comer, baja la diarrea. Diarrea secretora son de gran volumen y acuosas con el cólera, no mejoran con el ayuno, yo no como, igual sigue la diarrea. Y ausencia de sangre pus, que marca la diferencia con la inflamatoria, porque en la inflamatoria son heces de volumen moderado, y ahí cuando en la diarrea, algunas diarreas secretoras también pueden tener volumen moderado, y ahí podría haber el diagnóstico diferencial. A veces el volumen de las heces es bajo también en inflamatoria, a diferencia de la secretora donde no es así, pero tiene pus, moco o sangre. Cuando hay sangre en la deposición se conoce como la que se llama disentería, ¿no? Disentería es más o menos, esta imagen no es tan referencial porque no he encontrado una imagen de la disentería como tal, es difícil encontrar. Eso nos parece como una hematoquesia que lo vamos a ver luego, pero la disentería vendría a ser como las heces que tienen dentro contenido de sangre. Las heces son líquidas usualmente o semilíquidas y son de volumen bajo. La disentería hace diarreas poquita diarrea, pero con sangre. Eso, por ejemplo, se ve en las infecciones por Shigella o Campylobacter. Y a menudo hay dolor, fiebre y tenesmo, ¿no? Tenemos esa sensación de querer ir al baño y defecar y no hacer nada, ¿no? Eso se llama tenesmo rectal. Diarrea motora, heces frecuentes, de pequeño volumen, asociado a urgencia para defecar, puede acompañarse de meteorismo o dolor abdominal. Por ejemplo, el intestino irritable, no tienes esa urgencia de ir, vas al baño y haces poquito, eliminas gases, sobre todo bastantes gases y nada. Pasó el estrés del examen y ya no te duele el estómago. Entonces, eso es, por ejemplo, un intestino irritable. La esteatorrea son heces voluminosas, brillantes y malolientes que flotan en la taza, ¿no?, por el contenido de grasa y que pueden mejorar con el ayuno. Esto es una esteatorrea. La esteatorrea se ve por la mala absorción de las grasas. Cuando hay mala absorción de grasas, relacionado mucho a problemas pancreáticos, vamos a ver, crónico, los pacientes orinan tienen deposiciones, de estas características. Entonces el paciente ve cómo las heces se eleva y se pone como una capa de grasa en la taza del baño y tienen un olor muy marcado, son fétidas. Lo contrario a la diarrea sería la constipación. En este caso, disminuye la frecuencia de veces que va al baño el paciente, menos de 3 veces a la semana, o consistencia de la deposición, o sea, la deposición suele ser dura, seca y pequeña, o hay dificultad para la evacuación para las heces, o sea, esfuerzo excesivo, sensación de que evacuaron pero se quedó algo, quieren volver al baño, o tienen que hacer maniobras manuales para facilitar la defecación. O sea, por ejemplo, estimular, retirarse las heces con los dedos para que salgan. No, eso también se conoce como constipación o orienta a una constipación. La constipación o el estreñimiento puede ser funcional o primario y secundario o extracolónico. En el caso funcional o primario, es una alteración funcional de una causa que no está bien precisada, que generalmente puede verse al mismo colon que tenga una disfunción per se o alguna alteración del piso pélvico, se ve mucho en mujeres. La disfunción funcional primaria suele ser la causa usualmente más frecuente de estreñimiento, ¿no? Entonces, ustedes van a preguntar a muchos pacientes y dicen, sí, yo soy estreñido, no es mi forma natural, las deposiciones yo las hago pequeñas, duras, hago, no sé, 3 veces a la semana. Entonces, ese es el tipo de estreñimiento funcional. Claro que para decir que es funcional yo tengo que haberme descartado lo otro. Por eso cuando un paciente tiene estreñimiento crónico o estreñimiento per se, va al gastroenterólogo para que haga todo el estudio, y si él no encuentra nada dirá que es algo funcional. En cambio, en la secundaria sí se ve afectado el colon y el recto por factores externos. Por ejemplo, la dieta, ¿no?, que puede ser pobre en fibra o ingesta de bajos líquidos, ¿no? Los medicamentos, opiáceos, anticolinérgicos, antiácidos, suplementos de hierro, calcio, son muy frecuentes los que toman suplementos de hierro, calcio, antidepresivos, antipsicóticos.
Endocrino-metabólicos, la diabetes, por ejemplo, la diabetes también puede generar una enteropatía diabética que curse con estreñimiento en lugar de diarrea. El hipotiroidismo, lo contrario al hipercalcemia e hipocalemia. Neurológicos, si es que hay una lesión a nivel medular o en la esclerosis múltiple que afecta de forma parchada a la médula, ¿no? Y sistemáticas o sistémicas o estructurales, donde el más frecuente suele ser el cáncer de colon. También la radiación y la esclerodermia, pero sobre todo el cáncer de colon, ¿no? ¿Qué preguntar cuando un paciente tiene estreñimiento o constipación? ¿Desde cuándo tiene ese problema? ¿Cuántas veces al día realiza deposiciones? Sus deposiciones, las características son duras, blandas, secas, tiene moco, tiene dificultad para expulsar, siente dolor, a veces siente la necesidad que quisiera seguir expulsando, defecando, si utiliza alguna maniobra para ayudarse a defecar, que cree que ha generado la constipación, como algún cambio en la dieta, o no consume fibra ni líquidos, o ha notado si algún ejercicio o algún alimento lo mejora o empeora, y los síntomas acompañantes que pueden estar en toda la patología gastrointestinal. Y para terminar tenemos ictericia. La ictericia es la coloración amarilla de la piel y las mucosas por un aumento de la bilirrubina sérica, usualmente mayor de 2 miligramos por decilitro, aunque muchas veces clínicamente es un poco difícil observarlo, a veces cuando está entre 2, 2.5, 3, a veces es un poco difícil apreciarlo. Pero cuando la piel o las mucosas se tiñen de amarillo como consecuencia de ello, a eso se llama ictericia. Entonces ustedes deben recordar de dónde viene la bilirrubina, porque es un aumento de bilirrubina. Entonces, recuerden ustedes que la bilirrubina viene desde el grupo hemo de la hemoglobina. Viene desde el grupo hemo de la hemoglobina. Entonces, el grupo hemo, ¿no?, está formado por este anillo tetrahidrólico, ¿no?, de protoporfirina, que en el centro de ese anillo está el hierro, ¿no? Eso es lo que define característicamente al grupo hemo de la hemoglobina. Luego ese grupo hemo son las cadenas de globina, ¿no?, que son proteínas. Ahora, cuando yo tengo hematíes envejecidos, o sea, ya cumplieron sus siglos, 120 días de vida aprox, el sistema mononuclear fagocítico lo que hace es generar la destrucción de estos eritrocitos. Y en algunas situaciones también, cuando por ejemplo no tengo una formación de eritrocitos de forma eficaz, que se conoce como eritropoiesis, la formación de los eritrocitos, o también deben recordar que el grupo hemo también está en otras estructuras como la mioglobina, ¿no?, o como los citocromos de la cadena respiratoria. Entonces, este grupo hemo, que puede venir por todas estas causas, usualmente viene más de los hematíes envejecidos, ¿ya? Este grupo hemo se le quita el hierro se va para su metabolismo y me quedo solamente con el anillo, ¿no? Entonces, ese anillo, por acción de la hemoxigenasa, se va a transformar en biliverdina. La biliverdina, por acción de una reductasa, que es la biliverdina reductasa, convierte a una primera forma de bilirrubina, que es la bilirrubina no conjugada. La bilirrubina no conjugada tiene una característica: la bilirrubina no conjugada no es soluble en agua. Entonces, para poder transportarse a su sitio de metabolismo, que vendría a ser el hígado es donde se metaboliza, entonces va a ser necesario un transportador. El transportador en este caso sería la albúmina. Entonces, la albúmina lo transporta la bilirrubina no conjugada al hígado. Y en el hígado, los hepatocitos, gracias a esta enzima, que es la UDP glucoroniltransferasa, por un proceso de glucoronización, donde se le agrega ácido glucorónico, se transforma de una bilirrubina no conjugada a una bilirrubina conjugada. Ustedes van a ver también en la literatura, y más común en los laboratorios, que la bilirrubina no conjugada recibe el nombre de bilirrubina indirecta y la bilirrubina conjugada recibe el nombre de bilirrubina directa, ¿no? Eso sobre todo en los exámenes de laboratorio. Ahora, ¿qué pasa con la bilirrubina que está conjugada? La bilirrubina que está conjugada o la bilirrubina directa es soluble en agua. Entonces, puede liberarse por la vía biliar
¿no? Hacia el intestino, hacia la segunda porción del duodeno. En la segunda porción del duodeno llega la bilirrubina conjugada. ¿Y qué pasa con esta bilirrubina conjugada? Va a sufrir el metabolismo de la flora intestinal. Una de las funciones de nuestra flora intestinal propia, que vive en nuestro sistema digestivo, va a ser esto: metabolizar la bilirrubina conjugada. ¿En qué lo puede metabolizar? Lo pueden metabolizar en urobilinógeno y en estercobilinas, ¿no? Estos dos, ¿por qué son importantes? La mayor parte va a ir como estercobilina. La estercobilina le va a dar la coloración a las heces. O sea, si las heces tienen esa coloración característica que es media amarilla, marronácea, es por la presencia de la bilirrubina. Y el urobilinógeno se va a ir hacia el riñón y se va a excretar en el riñón como urobilina. La urobilina es lo que le tiñe, o es uno de los causantes de teñir la orina, ¿no? Entonces, la tinción de la orina puede estar dada por la urobilina, ¿no? Sin embargo, vean ustedes también que una parte vuelve a transformarse en bilirrubina no conjugada, se reabsorbe y se va nuevamente al intestino para una circulación que se conoce como la circulación enterohepática de la bilirrubina. Entonces, más o menos este es el metabolismo. En cualquiera de estos puntos yo podría tener que haya alguna alteración para que genere aumento de bilirrubina y que haya ictericia. Miren las causas de ictericia. Prehepática significa que es previo a esto, antes de la conjugación. Esto sería prehepática. Es la causa más común. ¿Por qué se puede presentar? Por sobreproducción de bilirrubina. O sea, eso quiere decir que se forma mucha bilirrubina. Esto, la única forma sería, o lo más frecuente sería, perdón, de que haya mayor hemólisis. ¿Qué significa hemólisis? Destrucción de los eritrocitos. Entonces, ya sea que sea dentro del vaso o fuera del vaso, pero hay mayor hemólisis, ¿no? Dentro y fuera del vaso me refiero a las causas. Entonces, ya sea que la causa sea intra o extravascular, rompe los eritrocitos, los ácidos. Que estabas quedando dormida. ¿No? Rompe los eritrocitos y entonces se libera más hemoglobina y por tanto se forma más bilirrubina. También puede ser por una disminución en la captación o en la conjugación, o sea, que no se lleve la bilirrubina, no se capte, porque los hepatocitos captan la bilirrubina para glucoronizarla. Esto, por ejemplo, se ve en insuficiencia cardíaca, porque el paciente pues está todo congestivo el hígado. En la enfermedad de Gilbert, la enfermedad de Gilbert es una causa interesante, es un problema que los pacientes tienen sobre todo para la captación de la bilirrubina. O sea, el hepatocito tiene dificultad para captar la bilirrubina. Y la enfermedad de Gilbert, por ejemplo, es algo interesante porque la enfermedad de Gilbert hace ictericias leves, asociadas sobre todo a ciertas condiciones como el ayuno, el estrés. Entonces eso puede generar que el paciente se torne ligeramente amarillo, pero luego pase. Es generalmente una evolución benigna. Síndrome de Creutzfeldt-Jakob, que también está en relación con la captación y conjugación de algunos medicamentos como la rifampicina. Hepática hace referencia desde que se conjuga hasta que se excreta, hasta antes de excretarse por la bilis. Daño hepatocelular es lo más frecuente. Las hepatitis a la cabeza, virales, autoinmunes, la cirrosis hepática, la esteatosis hepática. La enfermedad de Wilson es una enfermedad de depósito donde se deposita cobre en el hígado, hemocromatosis, depósito de hierro, ¿no? Amiloidosis, donde se infiltra de amiloide, que es una proteína anómala, tumores hepáticos y algunos hepatotóxicos como el alcohol o el paracetamol. Entonces, cuando es hepático, básicamente es daño en el hepatocito, ¿no? Y la poshepática, que es para el pasaje de la bilirrubina a través de la vía biliar. Entonces, lo más común, obstrucción de la vía biliar. ¿Qué puede obstruir la vía biliar? Coledocolitiasis, es decir, un cálculo en el colédoco. Acuérdense que el colédoco es finalmente el que va a llegar hacia la ampolla de váter en el duodeno para poder liberar la bilis. Cáncer de cabeza de páncreas, porque recuerden que aquí está la vesícula, pero aquí también está el páncreas de esta forma. Entonces, si hay un cáncer en la cabeza del páncreas, presiona y genera que haya ictericia. Colangiocarcinoma, un cáncer de la vía biliar. Ampuloma, un cáncer aquí en la ampolla de váter,
Estenosis de la vía biliar por algún procedimiento, etcétera, o alguna malformación congénita de la vía biliar. Permítanme un segundo, quiero ver si aquí. Ya. Entonces, solamente para terminar la idea. En las causas prehepáticas, que son antes de la conjugación, va a predominar, sobre todo en la ictericia, predominio de bilirrubina indirecta. En las causas poshepáticas, sobre todo va a predominar la bilirrubina directa. Y en el caso de las hepáticas, puede ser de los dos, ¿no? Pueden estar los dos elevados. Por eso cuando ustedes ven su perfil hepático, en el perfil hepático en los exámenes de laboratorio sale la bilirrubina. Y ahí viene una manera que dice bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina conjugada o no conjugada. Entonces, de acuerdo a la relación de dónde está, qué está más elevado, podrían pensar en una de estas causas. Eso lo van a ver la próxima semana en juego de laboratorio. ¿Qué va a preguntar? Diarrea, dice ya, ¿qué es ictericia? Ictericia. La aceleración de vida. No, mentira. Ya. Primero hay que diferenciar algo ahí interesante. Hay que diferenciar de hipercarotinemia. ¿Ya? Hipercarotinemia. ¿Qué cosa es la hipercarotinemia? La hipercarotinemia es una situación que se produce porque aumenta el caroteno en la sangre. El caroteno es la forma vegetal de la vitamina A. La forma vegetal de la vitamina A. Entonces, cuando hay mucho betacaroteno, el betacaroteno, la vitamina A, está en toda la parte vegetal, está en todas las verduras que tienen colores amarillos, verdes, amarillos a naranjas, rojos. Ahí está el betacaroteno, ¿no? Entonces lo encuentran, por ejemplo, en la papaya, en las zanahorias, en las mandarinas, en las naranjas. Ahí hay vitamina A en forma de betacaroteno. Entonces, cuando una persona come mucho de estos productos, ¿qué es lo que sucede? Puede haber una pigmentación de la piel. Pero esta pigmentación de la piel no se debe a una ictericia, sino se debe a la presencia del caroteno. ¿Cómo diferencio una hipercarotinemia de una ictericia? La diferencia está en el lugar que afecta la coloración. Generalmente los pacientes con hipercarotinemia tienen color amarillento, incluso es un amarillento bien medio naranja, ¿no? Que se ve en las manos, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, alrededor de la boca, en los codos y en las rodillas. Pero si uno va a mirar a las escleras, hacia los ojos, las escleras no están pigmentadas. Lo que diferencia de la ictericia, porque la ictericia usualmente se suele ver mejor en las escleras. Cuando uno quiere examinar, pues, doctor, me he puesto amarillo, y yo quiero verificar si es ictericia, aparte de ver toda la piel, donde primero me voy a mirar es a las escleras. Entonces, miro las escleras del paciente. Si están amarillas, lo más probable es que sea ictericia. Pero si no están amarillas, y yo veo que más bien sus manos están todas medias amarillo-naranjas, eso parece más una hipercarotinemia, consultarías del consumo de frutas y verduras de estos colores. ¿Cuándo anotó por primera vez la coloración amarillenta? Si fue progresivo o brusco, si ha ido aumentando. También ustedes van a ver que pueden notar acerca del color que ellos notan. Esto es más difícil en la anamnesis, esto es más de examen físico, porque yo puedo tener una ictericia pálida, que se conoce como ictericia flavínica, donde el paciente tiene anemia de ictericia flavínica, ¿no? Ictericia rubínica, donde el paciente adopta un amarillo pero medio naranja, medio rojo, y una ictericia verdínica, donde el paciente adopta una coloración media verde, ¿no? Amarillo verdoso. Ustedes van a ver que existe otra más, que es la ictericia melánica, que es un amarillo medio con tintes de hiperpigmentación, como tirando medio así amarillo bronceado, o sea, más oscurito, que ahorita lo vamos a ver en qué situación se presenta. Como te digo, ¿le podrías preguntar al paciente? Sí, aunque esto es más, se ve generalmente. Desencadenante, se asocia a esto al consumo de algún alimento o medicamento, y síntomas asociados, esto sí es importante. ¿Por qué? Porque en la ictericia, dependiendo de dónde está la localización, o sea, prehepática, hepática o poshepática, yo puedo saber por los síntomas asociados. Por ejemplo, prurito es la picazón del cuerpo, ¿no? Heces blancas, las heces blancas se conocen como acolia. Ven ustedes aquí, es como si fuera una deposición totalmente blanca, no tiene nada de color. Orinas más oscuras que se conocen como coluria, miren cómo la orina se pone más oscurita, ¿ya?
Incluso cuando el paciente trae la muestra, la espuma de la orina también se pone de coloración media oscurita, media amarillenta. Fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas, vómitos, fatiga. ¿Por qué es importante esto? Miren ustedes. En las ictericias prehepáticas, o sea, generalmente asociadas a anemias hemolíticas o al síndrome de Gilbert, por ejemplo, la ictericia suele ser pálida, que se conocería como ictericia flavínica. Esto sobre todo no tanto en el Gilbert, sino en las anemias hemolíticas. Porque al haber una anemia hemolítica, baja el nivel de hemoglobina, sube el nivel de ictericia y entonces el paciente está pálido y ictérico a la vez. Entonces hay ictericia flavínica. Y puede haber hipercolia. ¿Qué cosa significaría hipercolia? No he puesto una imagen. Hipercolia es que las heces se vuelvan más pigmentadas, con un color más marcado. ¿Por qué? Porque al generarse mayor cantidad de bilirrubina, la bilirrubina va a seguir todo su metabolismo y al final va a llegar más bilirrubina, más estercobilina, perdón, a las heces. Entonces las heces van a poner más oscuras. También podría haber una coloración de la orina más marcada, que no es propiamente coluria, sino le podríamos decir como una urobilinuria, donde la urobilina tiñe la orina también, pero no es coluria propiamente. Eso de forma menos frecuente. En la ictericia hepática, lo que más marca la prehepática es la ictericia pálida. En la ictericia hepática, o sea, el mismo hígado está dañado, ictericia rojiza, rubínica. No a todos los pacientes, porque algunos de ustedes me dicen, doctor, ¿qué es un paciente con hepatitis cirrosis? A mí me dio hepatitis y no me puse así. Sí, no necesariamente, es solamente lo que describe la literatura. Yo tampoco tengo ictericia rubínica. Pálida, de flavínica y de rubínica, sí. Coluria, ahí sí va a haber coluria, puede haber esta coloración. Normocolia, porque el paciente pues sigue habiendo parte de conjugación de bilirrubina, parte no, y esa conjugación de bilirrubina que hay tiñe de todas maneras las heces de manera normal. Y la ictericia poshepática, o sea, que se produce por obstrucción de la vía biliar, la ictericia puede ser verde aceituna, o sea, verdínica, ¿no? O incluso puede ser amarillo parduzco, que es la melánica. ¿Qué es lo que sucede en la ictericia poshepática? En la ictericia poshepática se forma toda la ictericia normal, pero no puede pasar hacia la vía biliar, de la vía biliar al intestino. Entonces la bilirrubina se queda allí, pasa a la parte sistémica, y al pasar a la parte sistémica no solamente pasa eso, sino también hay cierto pasaje de salida de sales biliares. Y las sales biliares pueden generar prurito. Uno de los síntomas de la ictericia poshepática es el prurito. Entonces el paciente le pica. Cuando tú tienes una detención de la vía biliar, imagínense que yo acá tengo un cálculo, ¿ya? Cuando tienes una detención de la vía biliar, en esta zona se acumula la bilis. Y cuando se acumula la bilis, eso se llama colestasis. Colestasis es cuando hay un éxtasis de la bilis. Entonces, esta estancia de la bilis puede hacer que pase bilirrubina, la parte sistémica, pero también salen biliares. Y esas sales biliares son las que dan la picazón o el prurito. Y además, como hay una obstrucción del paso de la bilis en el intestino, entonces no se forma urobilina, no se forma estercobilina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el caso de las heces van a ser alcohólicas. Heces alcohólicas son características de los procesos más poshepáticos. Hay algunos casos de ictericia hepática, algunos que a veces también pueden tener, pero es mucho más frecuente en las poshepáticas, ¿no? Pero les digo, en los hepáticos también hemos visto colia. Ahora, ustedes dirán, doctor, ¿por qué hay coluria acá? Es que hay una diferencia. La coluria no se presenta por la urobilina, porque si no sería urobilinuria. ¿Quién tiene urobilinuria? La ictericia hepática. Pero, ¿qué es coluria? Coluria es cuando el pase de los pigmentos biliares pasa hacia la sangre y entonces se filtran por la orina y entonces sale como una orina cargada, así. No por la urobilina, sino más por los mismos pigmentos que tiene la bilis. Entonces eso da coluria, ¿no? Bueno, y el poquito que antes. Muy bien, vamos a los antecedentes gastrointestinales. Edad, infecciones, bueno, más común en la población joven en relación a todas las edades. Enfermedades inflamatorias intestinales, el Crohn y la colitis ulcerativa, más de la población adulta. Neoplasias, los adultos mayores, la mayoría de ellos. Sexo, también para las neoplasias, ¿no? Por ejemplo,
los cánceres de estómago, el cáncer de páncreas, el cáncer de colon son más frecuentes en mujeres. En cambio, el cáncer de la vía biliar, por ejemplo, son más frecuentes en varones. El cáncer de la vía biliar es más frecuente en mujeres. Litiasis vesicular, más frecuente en las mujeres. Hepatitis autoinmunes, mujeres. Constipación y trastornos funcionales en las mujeres. Ocupación, cirrosis hepática, claro que sí, porque muchas veces algunos pacientes pueden estar expuestos hacia ciertas sustancias que pueden derivar a que haya finalmente cirrosis hepática. También el mismo estilo de trabajo que puede obligar al paciente que tenga ciertos hábitos y generar que haya cirrosis hepática. Quiste hidratídico, sobre todo en los ganaderos, cuando tienen ovejitas y perritos, para la formación de quiste hidratídico. Úlcera péptica, los trabajos estresantes. Síndrome intestino irritable, el trabajo estresante. Hepatitis viral, sobre todo pacientes que están en contacto tal vez o trabajan en zonas en donde hay poca saneamiento y entonces tienen mayor riesgo de hepatitis viral A. O por otro lado, personal de salud que trabajan tienen riesgo de que haya accidentes punzocortantes como hepatitis B y hepatitis C. Por ejemplo, aquellas personas que se dedican como son trabajadores sexuales, y los trabajadores sexuales también tendrían riesgo de hepatitis B. La raza, la neoplasia gástrica, es muy frecuente, por ejemplo, en las personas asiáticas. Los asiáticos tienen mucho cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? Lugar de origen y residencia actual, quiste hidratídico, parasitosis, hepatitis A, relacionada a las condiciones de sanidad y a la crianza de animales. Los hábitos, el tabaco para la úlcera péptica, el alcoholismo para la cirrosis hepática, para la pancreatitis aguda y para la úlcera péptica. Las drogas endovenosas en la hepatitis C y la dieta pobre en fibra y en estreñimiento, ¿no? También podría agregar allí el estilo de vida en donde la alimentación sea predominante de carbohidratos y ello puede generar obesidad con cirrosis también. Medicación habitual, AINES, que se relacionan con gastritis, úlcera péptica y hemorragia digestiva, glucocorticoides con úlcera péptica y hemorragia digestiva. Diabetes, que puede producir, como les decía yo, enteropatía diabética, también puede producir gastroparesia diabética. Enfermedades tiroideas, hipo e hiper. Reumatológica, lo hemos visto, por ejemplo, la esclerodermia. Enfermedades cardiovasculares, que se relacionan, por ejemplo, con la isquemia mesentérica. Cirugías previas, una de las causas más frecuentes de obstrucción intestinal, la causa más frecuente de obstrucción intestinal alta y media es las bridas y adherencias, ¿no? Las bridas y adherencias que se forman tras una cirugía. Alergias, ¿no? Alimentarias sobre todo. Familiares, úlcera péptica, poliposis colónica, neoplasia, litiasis vesicular y enfermedad celíaca, que si tengo familiares que han tenido estas patologías, hay riesgo de que yo los pueda tener. Es una predisposición genética, salvo algunos tipos de cáncer raros familiares en donde sí hay cierto tipo de prevalencia mayor, ¿no? Y bueno, para terminar, vamos con el examen físico. En el caso del examen físico del abdomen, el abdomen se examina con el paciente en decúbito dorsal, no sentado, no parado, echado. Brazos y piernas extendidos a los costados y con el abdomen descubierto. Esto es importante para que ustedes puedan examinar de manera adecuada el abdomen. Se utilizan los 4 métodos, y aquí utilizamos sí los 4 métodos, pero la diferencia va a estar en relación al orden que yo voy a hacer. Siempre primero se va a hacer inspección, por la inspección yo voy a mirar nada más. Pero aquí cambia, la auscultación salta del cuarto lugar al segundo. Yo primero, luego de inspeccionar, voy a auscultar. Entonces miro, escribo y luego ausculto. Porque si yo palpo o percuto antes, puedo aumentar los movimientos gastrointestinales y generar una alteración en la auscultación. Luego se hace la percusión, porque la percusión tiene menor impacto sobre esto que les decía, que si yo manipulo, aumento los ríos intestinales, y finalmente se hace la palpación. La palpación es al final, por el motivo que ya les expliqué y también por el siguiente motivo, porque si el paciente viene con dolor y tú de frente quieres palpar y le palpas donde le duele, ya no te va a dejar examinar nada más. Ya no va a querer que lo putes ni que lo percutas nada. ¿Me duele el doctor? No, ya no quiero. Entonces la palpación siempre se hace al final, ¿ya?
Para esto debemos saber la topografía del abdomen, que esto también ustedes lo han visto un poco en el caso de full code. El abdomen tiene cuadrantes y yo puedo dividir entre 4 cuadrantes o puedo hacerlo en 9 cuadrantes. Los 9 cuadrantes, algunos autores le conocen como regiones, no propiamente como cuadrantes, porque cuadrantes viene de 4, entonces deberían ser solo 4, entonces eso es más como le conocen como regiones del abdomen, ¿no? Entonces miren ustedes, para dividir en 4 el abdomen, mi punto de reparo es el ombligo. Entonces yo trazo 2 líneas que se cruzan entre ellas, perpendiculares, y tengo 4 zonas. Cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. ¿Ya? 4 zonas. Punto de reparo, el ombligo. Regiones, que son las 9 partes que hacemos del abdomen, ¿no? ¿Dónde se trazan las líneas? Las líneas se trazan 2 líneas paralelas en el punto medio clavicular, o sea, de la clavícula busco la mitad, trazo 2 líneas hacia abajo, perpendiculares, ¿no? Paralelas, ¿no? Y luego de eso voy a trazar las líneas horizontales. Las líneas horizontales, van a ir, el reparo ¿cuál va a ser? Va a ser el reborde costal, ahí yo voy a tener mi primer reparo, entonces hago una línea subcostal, y mi segundo reparo va a ser las crestas ilíacas anterosuperiores, entonces hago una línea que es la línea biliar. Entonces miren, líneas medioclaviculares, derecha y izquierda, línea subcostal, línea biliar, y así divido mi abdomen en 9 regiones. Entonces tengo esta región de aquí, hipocondrio derecho, y miren cómo se relaciona con hígado, vía biliar, parte del colon, el riñón derecho. En el medio, hacia arriba, epigastrio, estómago principalmente, un cachito final del hígado, la aorta y el páncreas. Hacia arriba y a la izquierda, hipocondrio izquierdo, sobre todo tenemos el parte del colon en su ángulo esplénico, está el vaso también aquí, parte del vaso, el vaso, el ángulo esplénico del colon, parte de la cola de páncreas y el riñón izquierdo. Luego de eso tengo las zonas medias, que vendría a ser hacia la derecha, flanco derecho, colon ascendente, riñón derecho, más que riñón derecho, la vía urinaria, asa de intestino delgado. Y en el flanco izquierdo, colon descendente, riñón izquierdo, más que la vía, sobre todo la vía urinaria, y asa de intestino delgado. Ya en la zona central, el mesogastrio, donde está el mesenterio, puede estar el intestino delgado y la aorta, sobre todo esto de aquí, intestino delgado, aorta, mesenterio. La fosa ilíaca derecha, hacia abajo y hacia la derecha, ciego y apéndice, trompas y ovario derecho y el ilio terminal. En el medio y hacia abajo, hipogastrio, la vejiga y el útero, y la fosa ilíaca izquierda, hacia abajo y hacia la izquierda, el colon sigmoide y el útero y los ovarios izquierdos. Entonces, vean cómo cada zona del abdomen me da una idea de qué órgano está localizado. Entonces, ya sabiendo eso, esto es importante porque cuando ustedes escriban sus hallazgos, ustedes pueden decir, encuentro esto en el cuadrante tal, encuentro esto en la región tal, para ser mucho más específico y imaginarme en dónde están encontrando su hallazgo. Ya, hacemos una inspección. La inspección tiene también de la misma forma, estática y dinámica. La forma, inspección estática, la forma. Entonces veo, el abdomen puede ser un abdomen plano, que está al mismo nivel del tórax, ¿no? Plano, si no por forma particular, está al mismo nivel que mi tórax, es la forma habitual. Distendido o globuloso. Ustedes ven ahí, no tenemos un distendido globuloso, pero es el paciente que tiene la apariencia redondeada, como por ejemplo en los obesos, ¿no? Los obesos abdominales que dan una apariencia redondeada, que se ve en obesidad, también el meteorismo, cuando ustedes tienen aumento de volumen de gases, ¿no? Que se distiende el abdomen y da esa forma, que generalmente en estos casos el ombligo se mete hacia adentro. Y tenemos la ascitis y el embarazo, ascitis por el acúmulo de líquido a nivel de la cavidad peritoneal y la gestación, en donde usualmente el ombligo protruye, ¿no? También puede haber que esté distendido por masas abdominales, en donde algunas zonas nomás del abdomen encontraré mayor distensión abdominal.
Batraciano. Batraciano es un abdomen que es aplanado en el centro, pero más distendido en los flancos y hacia abajo. Se ve mucho en las ascitis avanzadas, como una rana, ¿no? Miren acá. Aquí casi, si bien está todo extendido, en esta zona de acá está un poquito más plano, donde se ha acumulado más agua es abajo, porque la ascitis cuando avanza el agua por gravedad se va hacia abajo. Entonces el paciente tiene más en esta zona, mayor extensión acá y acá no tanto. Ese es una ascitis para un abdomen batraciano. Abdomen excavado o escafoideo, es un abdomen hundido, como por ejemplo en los desnutridos, en la caquexia o en las enfermedades crónicas. Miren el abdomen. Yo veo un plan, lo pongo de perfil al paciente, mi tórax, y se hunde el abdomen, ¿no? Abdomen excavado. Abdomen en tabla. El abdomen en tabla es un abdomen rígido, con contracción muscular intensa y constante que se ve en la peritonitis. Tú lo ves al paciente, todavía no lo tocas, ¿ah? Lo ves y ves el abdomen duro, rígido. No es que el paciente está haciendo fuerza o está haciendo abdominal, ¿no? Haga presión, no. El paciente está tranquilo, pero el abdomen está duro, rígido. Eso se conoce como abdomen en tabla, que se ve en la peritonitis cuando la peritonitis es generalizada, no localizada. Simetría. Voy a ver si hay alguna protuberancia, depresión en alguna área localizada, si hay una masa intraabdominal, si hay una hernia o una eventración. Las hernias son como protrusiones que se hacen del contenido intraabdominal a través de debilidades de la pared abdominal, entonces se forman como unos tumorcitos, ¿no? Eventraciones es parecido, pero a diferencia de las hernias son en zonas naturales, donde hay puntos naturales de debilidad en la pared abdominal. En cambio las eventraciones son en donde ha habido cirugía, han hecho un corte de esa zona y por esa incisión que han hecho hay mayor debilidad en la pared y por ahí puede protruir. O megalias, o sea, crecimiento como la hepatomegalia. Latidos, a veces se puede percibir en el hipogastrio, en personas delgadas, como un latido de forma normal, pero también, por ejemplo, podríamos ver en el aneurisma de la aorta, ¿no? En algunas personas, sobre todo cuando son delgados, se puede ver como los movimientos peristálticos, ¿no? Del intestino que se mueve, pero son de corta duración. Sin embargo, de forma patológica, en la obstrucción intestinal, cuando la obstrucción intestinal es muy marcada, yo puedo ver que ver los movimientos peristálticos, pero de forma mucho más marcada, y al paciente en ese momento le duele, ¿no? Y de manera intermitente. La piel, puedo buscar si hay presencia de circulación colateral. Vean ustedes, aquí tenemos circulación colateral, miren cómo las venas están dilatadas y se pueden apreciar, ¿no? Puedo buscar cicatrices por cirugía, esto es importante porque hay riesgo de que pueda haber una eventración allí. Estrías, como por ejemplo miren aquí las estrías de rojo violáceas que hay en el síndrome de Cushing. Puedo buscar distribución del vello también. Hay algunas personas, imagínate una mujer que encuentres vellosidad en esta zona, ¿no? Entonces, zona androgénica, ¿no? Hematomas, hay alguna patología, principalmente la pancreatitis, eso lo van a ver hoy día en el juego de roles. Vamos a tener el signo de Gray-Turner, que se miren cómo se ve como una equimosis a nivel de los flancos, y el signo de Halsted-Cullen, que se ve periumbilical. Esto siempre preguntan en pancreatitis, se ve en pancreatitis aguda hemorrágica, ¿no? Pancreatitis aguda hemorrágica, donde el páncreas está tan inflamado, hay salida de sangre hacia la cavidad peritoneal y la irritación en la cavidad peritoneal discurre por distintos lugares y encuentro Gray-Turner y encuentro Halsted-Cullen. También hay un signo que es el signo de Fox, pero el signo de Fox es una equimosis inguinal, que también se ve en la hemorragia, perdón, en la pancreatitis necrohemorrágica, que son pancreatitis severos. En el ombligo puede encontrar retracciones, hernias o nódulos metastásicos. ¿Se acuerdan aquí el nódulo que había en el ombligo? ¿Se acuerdan cómo se llama? Nódulo metastásico por un cáncer gastrointestinal en el ombligo, semiología general. ¿Ya se olvidaron? El otro examen va a venir preguntas de los dos capítulos. Semiología general, nódulo de la hermana María José. Se tiene como ombligo. En la inspección dinámica, la inspección dinámica sobre todo va a servir para dos situaciones. Por ejemplo, la primera de ellas es cuando yo quiero que el paciente haga el movimiento de inspirar para que se infle el abdomen y luego botar para que el abdomen se chupe, por así decirlo, y ver si el paciente tiene capacidad para hacerlo. Generalmente cuando el paciente dice, a ver, respire, infle el abdomen, entonces infle el abdomen,
A ver, relaja el abdomen. El paciente en estos movimientos del abdomen no los podría hacer en peritonitis, ¿no? Porque es un dolor tipo parietal la peritonitis, entonces no tolera los movimientos. En la inflamación pleural o en los abscesos también subfrénicos, ¿no? Debajo de las cúpulas diafragmáticas, ahí se puede hacer abscesos a veces, y el paciente no tolera el distender el abdomen. Pero lo otro, creo que es la parte más importante, es cuando tú tienes una masa o protuberancia intraabdominal. O sea, tienes esto o tienes esto. Entonces tú dices, ¿no? Tienes esto, tienes esto, tienes esto, cualquiera de los cuatro. Entonces tú dices, esto de aquí realmente es una protrusión del contenido por un defecto en la pared, o es que se trata verdaderamente de una masa intraabdominal, por ejemplo, un tumor del hígado, un tumor del vaso, o es simplemente que hay una debilidad en la pared y eso está empujando a que se protruya. Entonces, para eso lo que vas a hacer es pedir al paciente que aumente la presión intraabdominal. Esto lo puedes decir pidiendo al paciente que tosa, que puje o que eleve, o tú le pides al paciente que eleve la cabeza como posición y eleve las piernas, o sea, que eleve un poquito la cabeza y las piernas, mayor presión intraabdominal. Si tú al hacer mayor presión intraabdominal se incrementa o se pone en evidencia esa masa, entonces probablemente se trata de un defecto de la pared abdominal. Por ejemplo, hernia. Mira la hernia, al señor no la han operado, pero el ombligo es una zona de debilidad de la pared de forma normal. Esto se llama hernia umbilical. Otro, la diástasis de los rectos. No es propiamente una hernia como tal, sino se conoce como diástasis de rectos. Aquí en el medio, la línea alba, también puede ser una zona de debilidad. Entonces miren cómo el paciente le pies que va presión y se produce la diástasis de los rectos. También podrían ser en eventraciones. Las eventraciones, miren, la eventración, el paciente lo han operado. ¿Ven aquí la cicatriz? Acá está la cicatriz. Entonces se ha generado una debilidad en la pared, pero posterior a una cirugía. A esto se conoce como eventración, o también en alguna literatura van a encontrar hernia incisional. O sea, lo han tenido que hacer cirugía. En este no puedo decir, es una eventración. Eso no es una eventración. Esto es una hernia. Si yo digo, esto es una hernia, el médico te va a decir hernia. Puedes decirle, sí doctor, una hernia incisional. Ah, ya bueno. Pero mejor eventración, para que no te agarren y te empiecen a preguntar. Y las masas intraabdominales, vean ustedes, dan localizado también, pero no se van a incrementar con la maniobra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un tumor de hígado. Entonces, a ver, señor, empuje, a ver, o le levanto la cabeza así, no sale, no protruye, porque es más interno. Entonces sigue del mismo tamaño. Entonces, si se mantiene igual, a pesar de la presión, eso orienta más a un tumor, a un quiste, que a un defecto de la pared abdominal. Ya, en la auscultación, les voy a explicar en aras del tiempo lo básico de auscultación. Ya, en auscultación, primero, van a apoyar la membrana del estetoscopio sobre la pared abdominal del paciente, que el paciente esté tranquilo en el momento de respirar. Y la auscultación se va a hacer para evaluar ¿qué cosa? Voy a evaluar los 4 cuadrantes por 1 a 2 minutos para la búsqueda de los ruidos intestinales y también, si yo sospecho, buscar un sonido vascular. Entonces, en el caso de los ruidos silbaéreos, porque eso es lo que más vamos a auscultar, entonces yo voy a pasar por los 4 cuadrantes, o sea, superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, ¿no? Antes de colocar el estetoscopio, tratar de que la membrana no esté muy fría para poder colocar y que el paciente no sienta ninguna reacción. Los ruidos hidroaéreos es lo normal. ¿Qué cosa es? Producto de la movilización del contenido líquido y gaseoso en el intestino. Son ruidos suaves, continuos, pueden ser de 5 a 30 por minuto. No hay dolor. O sea, si ustedes ahorita me escuchan a mí, van a encontrar ruidos intestinales, pero no tengo dolor, no tengo nada. De forma ocasional, alguna vez les pasa a ustedes, a veces se oyen a distancia, ¿no? Cuando tienen hambre, por ejemplo, no empieza a sonar a moverse los intestinos, entonces suena esa sensación y se escucha, ¿no? A veces, no siempre. Ahora, los ruidos hidroaéreos, yo puedo decir qué tan intensos son, si son de una intensidad que es conservada y si tienen una frecuencia de 5 a 30 por minuto. ¿Qué pasa si son intensos y frecuentes? Se ve, por ejemplo, cuando ingieres gas, tomas mucha gaseosa y entonces se extiende tu abdomen y suena
y son frecuentes, ¿no? Alimentos fermentativos, cuando comen mucho carbohidrato, ¿no? O las gastroenteritis agudas, ¿no? Que producen mucho gas las bacterias y entonces te molesta. Ahora, miren la diferencia: intensos, prolongados y con dolor. Estos ruidos hidroaéreos se conocen como ruidos metálicos o de lucha, que se encuentran en el hilio mecánico, que el hilio mecánico es una forma de obstrucción intestinal por una causa mecánica. Imagínate un tumor o una hernia, una brida o una adherencia que ha pegado a los intestinos, entonces no deja que pase el contenido intestinal. Entonces, ¿qué hace? La área previa a la obstrucción empieza a ser más fuerte, entonces los sonidos empiezan a ser más duros. A eso se llama ruidos aéreos metálicos o de lucha. Y otro importante, silencio abdominal. ¿Qué significa silencio abdominal? No escucho nada de nada. A eso se le conoce, eso se presenta en dos situaciones: hilio paralítico y peritonitis. Por ejemplo, ustedes van a ver que su tema de hoy es obstrucción intestinal. El término obstrucción intestinal hace referencia más a algo mecánico. El nombre correcto debería ser un hilio. Eso debería ser el nombre correcto para decir: puede haber hilio obstructivo o hilio mecánico, hilio paralítico o hilio adinámico. El hilio paralítico es: no hay nada en mi intestino, pero por algún problema, por ejemplo, una condición metabólica, una alteración de electrolitos, entonces el hilio, la hipocalemia, por ejemplo, el intestino no se mueve el intestino, entonces no hay movimiento de las fasas intestinales, silencio abdominal, no escucho nada. Y lo otro, la peritonitis, muy frecuente también, peritonitis generalizada, no escuchas nada, los intestinos no se quieren ni mover. Puede haber soplos, frotes, murmullos. Estos frotes y murmullos no es frecuente, lo voy a dejar para que lo lean. Esto sí, soplos. Hay zonas en donde yo podría escuchar soplos, sí, y aquí están algunas de las zonas, vean ustedes. La zona de la aorta, que ustedes ven, está entre la unión del mesogastrio, perdón, del hipogastrio y el mesogastrio, más o menos en la línea alba. A esa zona más o menos está el foco aórtico en el abdomen. Hacia los costados de los rectos, los rectos son aquí, ¿no es cierto? Hacia los costados, hacia el borde lateral externo de los rectos, están los focos de las arterias renales. Y hacia abajo, en el ombligo, hacia los costados, un poquito más abajo, ilíacas, y ya llegando a la ingle y las temporales. ¿Por qué es importante? Porque ahí puedes poner tu estetoscopio y escuchar si hay soplos. ¿Cuándo se sospecha? El más frecuente en la aorta abdominal en casos de neurismas. Este de aquí, que vino, creo, una pregunta de examen hoy día, ¿verdad? Arterias renales, y la estenosis renal, por ejemplo. La estenosis renal que se usa con hipertensión. Lo demás lo pueden leer. Percusión. La percusión es, ya saben ustedes percutir. Pongo mi mano, ¿no? Y tengo mi dedo flexímetro y mi dedo percutor. Mi dedo percutor, muevo la muñeca para percutir. El abdomen es tan evidente el sonido que se dice que, a diferencia del pulmón, en donde ustedes daban dos, ¿no? En el abdomen basta con uno, porque el sonido es muy fuerte. Entonces la técnica correcta me dice que debería alzar solamente un solo golpe bastaría para escuchar el sonido. ¿Cómo se percute? Se percute de forma irradiada. Empiezo desde el apéndice sifoides y me voy así, como los rayos del sol, hacia abajo. Voy a percutir hacia abajo, así es la percusión. Voy a buscar el sonido usual de la mayor parte del abdomen es timpánico. Hay timpanis, eso es lo normal. Pero en algunas zonas, por ejemplo en zonas de órganos, voy a tener la matidez de los órganos macizos o de las masas. Ahora, lo normal, timpanismo abdominal, es un sonido más prolongado, retumbante que la sonoridad. No suele ser homogéneo porque el timbre varía en los distintos segmentos. Timpanismo del espacio de Traube. Esto es importante. ¿Dónde es el espacio de Traube? El espacio de Traube es la porción torácica del hipocondrio izquierdo. Esta porción torácica del hipocondrio izquierdo, aquí, esta como semiluna, se conoce como el espacio de Traube. Es el espacio donde está el fondo del estómago. Aquí está el fondo del estómago, la parte más arriba del estómago. Es timpánica esta zona. Si ustedes encuentran que el espacio de Traube es mate, generalmente se piensa en primer lugar esplenomegalia, o sea, crecimiento del vaso. El vaso ha crecido así, el vaso crece así. Crece el vaso, hace timpanismo en el espacio de Traube.
Derrame pleural izquierdo, agrandamiento del lóbulo hepático izquierdo o tumor gástrico en esas situaciones. Por eso cuando ustedes vean en historias clínicas a veces ponen traume libre. ¿Qué cosa es traume libre? Traume libre significa que han encontrado timpánico en el espacio de traume y por tanto no están sospechando que hay alguna masa, plenomegalia, etc. Ya, otra cosa importante, las matideces desplazables y fijas. Ustedes van a encontrar que el abdomen luego vas a tener la matidez hepática también, que es en la elaboración del hígado. En la matidez tú puedes encontrar matidez en algunas zonas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tú encuentras una matidez que es desplazable, eso quiere decir que hay algo libre en la cavidad que se mueve. Eso se ve en las ascitis. En las ascitis predominantemente. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Voy a tener una matidez con concavidad superior. Así, miren. Entonces yo cuando percuto, digo timpánico, 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 mate, mate. Timpánico, timpánico, mate. Timpánico, timpánico, mate, mate, mate. Timpánico, mate, mate, mate. Forma una, en la matidez, va aquí, en el segmento inferior. Por eso se dice una matidez con concavidad superior. Entonces, si es libre, yo lo puedo mover al paciente a un lado, lo puedo mover al paciente al otro lado y voy a encontrar que haya, la matidez se mueve, muy parecido a lo que sucedía en el derrame pleural. Entonces, si yo el paciente lo examino así en decúbito dorsal, voy a encontrar más de acá. Pero le digo que se ponga al otro lado, se ponga de decúbito dorsal izquierdo y miren cómo todo el líquido baja acá. Entonces todo esto es mate ahora. Doctor, pero esto no estaba mate, aquí no había matidez. Sí, pero ahora sí, porque el agua se ha desplazado. Eso se ve en las ascitis que son libres. Entonces, a esto se le llama, cuando tú reportas una matidez con concavidad superior desplazable. Eso significa hay ascitis. Y esto se puede complementar con una maniobra que es la maniobra de la onda cítica. ¿Cómo es la maniobra de la onda cítica? Miren ustedes. Yo voy primero, con una mano voy a fijar una parte del abdomen, en este caso está el lado izquierdo del abdomen, miren cómo pone su mano aquí como para fijar un poco y sentir. Su pulgar lo pone en el medio para hacer cierta presión y que todo el abdomen no se mueva, entonces hace ligera presión de esta manera, pone la mano así, de esta manera, para sostener. El pulgar va a tratar de hacer una presión sobre el abdomen ligera para que no se mueva el abdomen y con esto va a sentir. Y con la otra mano, con esta mano, va a hacer un golpeteo. Entonces golpea de acá y va a percibir con esta mano como una onda que le golpea. Esta maniobra es la maniobra de la onda cítica o la maniobra de la ola, ¿no? De la oleada, me dicen, maniobra de la oleada positiva. ¿Qué significa que ha hecho esto? Lo ideal, en algunos casos, porque es difícil, a veces las chicas que tienen mano chiquita, imagínense un paciente con mucha citis, no van a poder, entonces te ayudas de un tercero. ¿Qué hace el tercero? El tercero solamente va a poner su mano acá. Pone la mano acá, la otra persona pone su mano acá y tú utilizas las otras dos manos, la que siente y la que bota la onda. Entonces tú haces esto y vas a sentir acá, siempre y cuando la otra persona coloque la mano ahí. Si la persona es delgada, puedes hacerlo tú mismo, pero si no, necesitarías la ayuda de alguien que ponga la mano aquí. Es positiva solamente cuando hay líquido en la cavidad que viaja y te golpea la mano hacia el otro lado, como la onda de como una ola, ¿no? Ahora mira, las masas o tumores no hacen matidez desplazable, las masas o tumores hacen matideces fijas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa podría ser una matidez fija? Por ejemplo, la vejiga. Hay pacientes que por distintos motivos no pueden evacuar su vejiga, no sé, problema prostático, problema vesical. Entonces la vejiga se llena de agua y se queda acá. Y tú la percutes y es mate. Eso vendría a ser una matidez fija, pero las matideces por la vejiga, por ejemplo, por el globo vesical, hace concavidades hacia abajo, a diferencia de la citis. La concavidad es hacia abajo, es inferior. Si yo tengo una masa intraabdominal, lo mismo. En el embarazo también, el útero de la mujer no está así. Yo hago esto, es mate, y es concavidad hacia abajo. Concavidad hacia arriba son las ascitis, ¿no?
Esto es para ver percusión de hígado y vaso, que lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo pueden leer ahora. Básicamente el hígado, recuerden que es un órgano que es intratorácico y abdominal. Entonces ahí lo que se mide es la altura del hígado. En el vaso no está localizado propiamente en la cavidad abdominal per se, sino que lo encontramos un poquito lateralizado hacia el lado izquierdo. Eso también lo vamos a ver en la siguiente clase de forma complementaria, porque esto de aquí no creo que el día de hoy se los pidan hacer, porque no hay para examinar hígado y vaso como sí lo va a ver en la próxima clase, pero de todas maneras hay una leída. Y lo otro sería la palpación, que es lo que tenemos. La palpación se hace de forma suave, con manos tibias, buscando la colaboración y la confianza del paciente. Hay palpación superficial del abdomen y palpación profunda. ¿Qué se hace en la palpación superficial? Existe una primera maniobra, que es la maniobra de la mano del escultor de Merlo, que es, miren ustedes, el médico pasa la mano a través del abdomen tratando de buscar la superficie abdominal, ver la relajación, ver la temperatura, ver la sensibilidad a la pared. Algo muy superficial. Existe una maniobra, que es la maniobra del esfuerzo, que es, le pides al paciente o que incremente la presión abdominal y de esa manera puedo palpar mejor lo que estaría delante de la musculatura abdominal. Eso permite diferenciar lo mismo, ¿no? Como habíamos en la inspección dinámica, ¿no? Las eventraciones, las hernias de las tumoraciones. Si es una tumoración, yo no la voy a poder definir bien, pero si es una eventración, el paciente sale de la eventración y la puedo tocar la eventración. Tensión abdominal. La tensión abdominal ya no solamente es pasar la mano para buscar si hay alguna durabilidad y demás, sino voy a hacer una ligera presión sobre el abdomen y para esto pongo mi mano de forma paralela a la línea alba, ¿no? Yo tengo la línea alba así, en el abdomen, es el abdomen, entonces voy así, voy a ir haciendo una presión, para ver cómo está la tensión de la pared. El abdomen, usualmente en condiciones normales, suele ser un abdomen blandito, y voy siempre de abajo hacia arriba, y hago una ligera presión solo con los dedos, no toda la mano, ¿no? Solamente con los dedos nada más. El abdomen es blando y depresible. Por eso cuando ustedes ven la evaluación del abdomen, ¿qué dice primero? Dice, mencionan cómo es el abdomen, digamos, abdomen globuloso, y ha hecho inspección, coma, ruidos hidrarios positivos, ha hecho auscultación, y luego dice, blando, depresible, ha hecho la primera evaluación de la palpación superficial, ¿no? ¿Cuándo hay aumento de tensión? Cuando hay una irritación de la pared abdominal o por causas intraabdominales. Por ejemplo, si el abdomen es tenso y doloroso, se llama defensa abdominal, que se ve, por ejemplo, en las peritonitis, ¿no? Esto, si es tenso y doloroso, a la palpación. O sea, yo le palpo y se pone una contractura muscular y le duele. Eso es defensa abdominal. Pero si el paciente ya de arranque yo no lo he tocado, yo voy a tocarlo y veo que el abdomen está todo tenso y le duele el abdomen, eso es abdomen irritable. Disminución de la tensión, multíparas, el abdomen sobre el más flojito, ascitis evacuada, después que asiste una paracentesis, se llama. La paracentesis es un procedimiento que saca líquido de la cavidad peritoneal, se queda todo flojito, ¿no? Caquexia y ancianos. Luego puedo buscar puntos dolorosos abdominales. Esto ya es específico, ¿no? Yo sospecho de una patología y voy a buscar si en esa zona hay un punto doloroso abdominal. Entonces ustedes tienen diferentes puntos, que aquí ustedes ya conocen algunos, como el McBurney, el Murphy, el McBurney izquierdo, que es de la diverticulitis aguda, por ejemplo. Y luego están los puntos ureterales, o renoureterales superiores y medios, que lo vamos a ver también en nefrología. Lo que sí les quería mencionar es el famoso signo de Bloomberg. El signo de Bloomberg es aquel en el cual tú vas al paciente, haces una presión y al momento de soltar, al momento de la compresión, hay dolor, despierta dolor. Eso se denomina signo de Bloomberg y es característico de las peritonitis localizadas. Signo de Bloomberg. Por ejemplo, en la apendicitis, cuando ya se localizó en la zona de la fusilaca derecha, podría haber signo de Bloomberg positivo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, al inicio. Hernias y eventraciones, también lo vamos a ver en la próxima clase. Si alguien ha hecho, espero que alguien haya hecho un caso de hernia y eventración con obstrucción intestinal, pero si no lo lee, si tiene alguna duda me pregunta, estoy en el B54D.
En palpación profunda del abdomen, también la vamos a ver la próxima, al menos para abarcar hígado y vaso. Me voy a demorar demasiado, quiero explicarlo bien, entonces ahí termino. Y ustedes van a ver que luego en la representación ponen blando, depresible, ponen busca dolor, pone no doloroso, y luego pone no hepatomegalia, no esplenomegalia. ¿Qué ha hecho? Ha hecho todo el examen ordenadito. Pues miren ese reporte, qué bonito en una historia clínica.